está? Bueno, gracias a todos por venir. Realmente un gusto estar en este evento con compañeros y amigos que creo que amamos toda la gastroenterología y también la endoscopía, sobre todo la endoscopía en enfermedad inflamatoria. Y un poco la idea que tuvimos para armar este evento es que, como sabemos, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad compleja que realmente requiere mucho entrenamiento y conocimiento, sobre todo en la parte endoscópica. Y la verdad que a medida que va creciendo la endoscopía, todos los endoscopistas nos vamos a tener enfrente a un paciente que vamos a tener una duda diagnóstica, o nos van a mandar un paciente, aunque no seamos expertos, que ese paciente tal vez tengamos que calificar la actividad o la severidad, porque ese paciente está en tratamiento, o a veces vamos a tener que poder enfrentarnos a una situación en donde tenemos que buscar displasia, que sabemos que estos pacientes tienen más riesgo de hacer una enfermedad inflamatoria. Entonces, ya hace mucho tiempo venimos trabajando con los chicos y entendiendo que en DIVA y en toda la sociedad de endoscopía hay que poner el foco también en eso, en la educación y en hacer actividades de endoscopía, de enfermedad inflamatoria. Y en esta ocasión, bueno, con Leandro y todo el equipo hemos desarrollado una herramienta que es una herramienta digital que es JEDI, que seguramente la vieron, el que no la habrá escuchado, que es una herramienta que tiene este objetivo, ¿no? Primero, tratar de acercar de una manera fácil las herramientas educativas y la información científica actualizada a los médicos que se encuentran frente a un paciente con enfermedad inflamatoria. Y si bien el proyecto es un poquito más grande y es un proyecto que también está tratando de generar una mejor comunicación entre todas las disciplinas que requieren el manejo de esta enfermedad, como son los patólogos, el día de mañana también la gente que hace imágenes, los gastroclínicos y los endoscopistas, pero en esta instancia quisimos tratar de aprovechar y hacer un taller teniendo como excusa la herramienta digital y la innovación digital, pero para generar un espacio de educación. Y lo tuvimos el placer de que venga Pablo, que él sí es experto en inflamatoria, en la parte clínica, él está de los dos lados del mostrador, así que nos va a tratar de enseñar un poco los aspectos más importantes de la endoscopía inflamatoria, y después Stenberg nos va a tratar de mostrar un poco cómo podemos usar esta herramienta y la tecnología digital para asistirnos en la práctica cotidiana con nuestros pacientes, ¿no? Así que bueno, Pablo, gracias. Y te doy la palabra. Sí, bueno, gracias por la invitación. Súper contento y cómodo con todos ustedes. Ante todo, bueno, la primera parte de la charlita me pidieron poner el título recordando las enfermedades inflamatorias intestinales. Todos los que estamos acá hacen endoscopía de enfermedad inflamatoria intestinal o no. Hacen, pero como todo. O sea, no se dedican específicamente a eso. O sea, todos recordamos que son las enfermedades inflamatorias intestinales, no cabe duda. ¿Sí? Ahora, ¿qué recordamos de los manejos de enfermedad inflamatoria intestinal? Probablemente no estemos en los últimos manejos. Y todo lo que es los manejos de enfermedad inflamatoria intestinal ha cambiado y viene cambiando con el tiempo, progresivamente. ¿Y eso por qué es? Porque todavía los pacientes no encontraron tener una calidad de vida óptima, adecuada. Los pacientes todavía no encontraron, digamos, la enfermedad no la tenemos controlada. Por eso los cambios en los manejos son progresivos. Ahora, ¿qué es lo que me interesa primero? Mostrar un poquito por qué vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria, el rol endoscópico, para ver un poquito, no tanto los detalles de la enfermedad inflamatoria intestinal, sino algunas cosas puntuales que tienen que ver con los nuevos manejos, ¿sí? Vamos a abordar la fisiopatología, la historia natural y los manejos actuales. La fisiopatología, bueno, perfecto. Ustedes saben por qué se produce la enfermedad inflamatoria intestinal, porque normalmente hay una homeostasis intestinal entre la mucosa intestinal y la flora intestinal, ¿sí? A través de la barrera epitelial, que es el epitelio, en general se mantiene esa homeostasis. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la flora, digamos, patógena y la flora que es comensal, y el intestino se protege de esta flora con la barrera intestinal a través de la inmunidad innata. El sistema inmune innato está caracterizado por las uniones estrechas en el epitelio, ¿sí? Esas uniones estrechas impiden que pasen la flora, las bacterias. A su vez, en la membrana, digamos en el epitelio, el sistema inmune, las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, los linfocitos, ¿qué generan? Que ante la presencia de la flora que pretende entrar a la mucosa, desencadenan una respuesta inmune con citoquinas que, digamos, que evita el paso de la flora a la mucosa. A su vez, el sistema inmune innato tiene esto, que es la capa mucosa, que la tiene desde nacimiento, que es muy útil realmente para que no se mezcle la flora intestinal con la mucosa intestinal. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que la flora intestinal, de hecho, accede todos los días a la mucosa, y ahí el sistema inmune adquirido es el que actúa. Las células presentadoras de antígenos, los macrófagos, los linfocitos, ¿qué hacen? Genera una respuesta inflamatoria con citoquinas que atrae más
linfocitos que migran a la mucosa, a su vez liberan mucha más citoquina proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque hay que tener una respuesta inflamatoria defensiva, pero también una tolerancia inmunológica, si no sería un despelote. ¿Qué pasa? Ese equilibrio, que es el que del sistema inmune que uno tiene, forma parte de la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el resultado de un desbalance o desequilibrio entre la respuesta proinflamatoria y la tolerancia inmunológica que debe haber. ¿Y qué se produce? Un defecto en la barrera intestinal con eso, ¿no? Esta es la causa de la patogénesis. Un defecto de la barrera intestinal que tiene 4 factores. Uno son genéticos. No son 3 genes locos que están ahí generando una enfermedad inflamatoria. Hay cientos de genes involucrados. Y esos cientos de genes generan lo que uno conoce. Todo tipo con enfermedad inflamatoria intestinal es diferente. Hay miles de tipos diferentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene que ver con la genética. A su vez, ahora se está evaluando otro factor, que en qué punto la flora intestinal actúa. Hay mucha información en esto, en la patogénesis, y se está descubriendo cada vez más. Otros factores son los factores inmunes, que tienen que ver con, con los factores genéticos también, y los factores ambientales. ¿Vieron cómo vivimos, loco? Vivimos mal. La enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando en los países occidentalizados. Y eso es porque hay factores ambientales, como por ejemplo el uso exagerado de antibióticos cuando es necesario, factores dietéticos, por ejemplo, no sé, las comidas altas en grasa, la comida chatarra, los azúcares que se exacerban básicamente la enfermedad de Crohn. El tabaco, fíjense cómo modifica la enfermedad inflamatoria intestinal, se empeora el Crohn, eso lo sabemos. La urbanización, la polución ambiental, el consumo de mucha medicación, los AINES y el estrés psicofísico. Ahí, si ustedes alguno zafa, levanten la mano. Estamos todos metidos en eso, ¿sí? Entonces, la historia natural de la enfermedad, perfecto, la tenemos que conocer. La enfermedad inflamatoria intestinal no es solamente la enfermedad ruminal, que la conocemos, sino que también involucra las manifestaciones extraintestinales, la enfermedad perianal, ¿sí? Las conocemos todas, ¿no? Las manifestaciones intestinales, no vamos a entrar en esto ni en la enfermedad perianal. Pero la enfermedad ruminal es la que nos interesa. Ahora, la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal la vamos a charlar, pero primero vamos a describir 2 o 3 cositas puntuales para saber de qué vamos a charlar. En la colitis ulcerosa, la extensión, que de hecho en la aplicación CEDAL la tenemos descrita, la podemos clasificar en E1, que es cuando tenemos una proctitis ulcerosa. E2, la colitis ulcerosa E2 es cuando la colitis es distal, que puede ser una proctosimoiditis o una colitis izquierda, hasta el ángulo esplénico. También tenemos E3, que es la colitis extensa, que va más allá del ángulo esplénico y que puede ser extensa o directamente pancolitis. Ambas dos son las E3, ¿no? También la clasificación de la enfermedad de Crohn de acuerdo a la extensión, que es muy importante, ahora vamos a ver para qué es importante clasificar de acuerdo a las extensiones de las patologías estas. Porque la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Crohn tenemos la extensión, bueno, de la escala de Montreal, que es L1 cuando afecta al líquido terminal, es uno de los sitios más frecuentemente afectados. L2 se lo llama cuando hay afectación colónica, que puede ser sedimentaria, con afectación del recto o no, e inclusive puede ser una pancolitis de Crohn. Se ve que a veces se opera al cuello pensando que es una colitis ulcerosa. Y la extensión también la tenemos diagramada como L3 cuando afecta el líquido y el colon, ¿sí? Cuando aparte hay un compromiso digestivo alto de esófago, de estómago, de duodeno, sumamos un L4, ¿sí? Ahora, ya sabemos la extensión cómo la clasificamos. Ahora, en función del compromiso de la pared intestinal, la colitis ulcerosa sabemos que ¿qué afecta? La mucosa. La capa mucosa es el compromiso, ¿no? Y eso permite que tengamos una clínica como la que conocemos. El paciente que tiene diarrea, con sin sangre, dolor abdominal, moco, pujo, tenesmo, incontinencia, astenia, puede tener síntomas sistémicos, depende de la pérdida de peso, febrícula. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que en este caso no solamente se compromete la mucosa, sino en la enfermedad de Crohn se comprometen todas las capas, una o todas. Muchas veces empieza solamente de la mucosa. Por eso que tenemos los diferentes fenotipos o tipos de enfermedad de Crohn, que ¿cuáles son? Los fenotipos estenossantes. A ver, fenotipo inflamatorio lo mencionamos recién, es cuando afecta la mucosa, ¿no? Clínicamente ese fenotipo se manifiesta con diarreas, con o sin sangre, moco, dolor abdominal, distensión, astenia. Si ya ahora tenemos los fenotipos que son obstructivos, cuando afecta el resto de las capas de la mucosa, de la pared, perdón, y aparecen las obstrucciones, los síntomas son diferentes. Dolor abdominal, distensión, constipación, cambio de factor de vómitos,
y el fenotipo infiltrante o perforante o fistulizante cuando hay fístulas interasas. ¿Sí? En ese fenotipo los síntomas son dolor, fiebre, abscesos, diarrea y bueno, otras clínicas de la enfermedad perianal que es tan frecuente y bueno, todos los síntomas sistémicos, febrícula, pérdida de peso. Entonces, ¿qué es lo importante ahora que sabemos la forma de que se presenta? La evolución, la historia natural a largo plazo de la enfermedad de Crohn es, empezamos por la enfermedad de Crohn, es bastante compleja porque inicialmente si uno hiciera un diagnóstico temprano, ¿qué veríamos? Mayormente pacientes con enfermedad inflamada, el intestino inflamado, ¿sí? Pero si el diagnóstico es tardío y nos retardamos, supongamos que lo hacemos a los 10 años, ¿no? de enfermedad, la posibilidad de ya encontrarnos con fenotipos estenosantes o penetrantes es enorme. De hecho, la probabilidad de continuar libre de complicaciones a largo plazo es baja. A los 10 años, el 70% de los pacientes tienen complicaciones. El 50% son estenosis. Estos son irreversibles. Son más difíciles de tratar. Por lo tanto, si nosotros evaluamos, fíjense, los brotes de la linita negra, la actividad inflamatoria, al principio, en el diagnóstico, en general no tiene daño intestinal. Pero si el diagnóstico lo hacemos tarde, vamos a hacer diagnóstico cuando tengamos ya la estenosis, la fístula, los abscesos, obviamente, motivan la cirugía, y si nos quedamos ahí sin hacer nada, obviamente, ¿qué pasa? Sigue. Repite la actividad inflamatoria, nueva cirugía, estenosis, y ahí tenemos el intestino corto, tenemos todo eso que conocemos como complicaciones, ¿no?, de la enfermedad de Crohn. Por eso es importante conocer esto, en función a lo que después lo que vamos a charlar, que son los manejos para cambiar esa historia natural de la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa, en cambio, es diferente. Recién hablamos, vieron, de la cantidad de genes. Bueno, así, ningún paciente es igual al otro. Fíjense que la historia natural de la colitis ulcerosa puede ser muy variable. Por ejemplo, la mayoría tiene periodos iniciales con mucha actividad y los pacientes capaz que remiten y por mucho tiempo están muy bien. Otros, que también son muy frecuentes, son los que tienen esos brotes de recaídas y remisiones, a veces severas, a lo largo de la vida. La verdad es que no la pasan muy bien y son muchos. Hay otros que tienen una actividad crónica continua, esos tipos la pasan muy fuerte. Estos tipos son refractarios a los tratamientos, viven para al traste, iba a decir, y bueno, queda mal decirlo justo en estos pacientes. No viven. Por eso se están buscando nuevos tratamientos todavía. Y hay unos pacientes que tienen una actividad inicialmente muy tranquila toda la vida, y capaz que a lo largo del tiempo pueden hacer brotes severos. Lo interesante es que si juntamos a los pacientes, fíjense, 10-15% experimentan un curso agresivo, no son pocos. Casi el 50% se hospitalizan alguna vez, el riesgo al generativo de recaídas es del 70-80% a los 10 años, y el riesgo de colectomía a 5 o 10 años es del 10 y 15% respectivamente. Es mucho. Entonces, los manejos obviamente están hechos para cambiar esa historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y en la enfermedad de Crohn, los objetivos ¿cuáles son? Inducir la remisión rápidamente y mantener la enfermedad apagada. Ahora, ¿qué claves tenemos? Las claves obviamente son hacer un diagnóstico temprano para una intervención temprana, lo que se llama ventana de oportunidad, cuando la enfermedad todavía no generó complicaciones y daños intestinales. Y de ese modo, ¿qué pasa? Cambiamos la historia natural. Fíjense cómo cambiaría en ese cuadro, disminuiría el daño intestinal. Pero también depende de otro factor importante. No es tratar el diagnóstico y nada más. Es el monitoreo estricto a intervalos regulares de los pacientes que tienen tratamiento y que lo estamos tratando. ¿Y cómo lo hacemos? Con la clínica, no, para nada suficiente. La clínica no nos sirve para valorar la actividad inflamatoria. Ahí estamos con la calprotectina, la PCR, marcadores objetivos, las imágenes más que nada para el intestino delgado y la endoscopía, que es el método objetivo, la verdad que más rédito da con respecto a la actividad inflamatoria en un paciente en determinado momento. Entonces, con todo esto, nosotros podemos hacer la elección del tratamiento adecuado, y el de la enfermedad. Y bueno, sí, de los factores de riesgo pronóstico del paciente. Lo que hacemos en inflamatoria, conocemos algunos factores que no son buenos. Y aparte, ¿qué consideramos? Lo que recién hablamos, que es importante. La localización de la enfermedad, el fenotipo de la enfermedad, o sea, cómo se presenta, si tiene complicaciones como enfermedad perianal, si tiene también los riesgos y beneficios en función de cada paciente que vamos a tratar, de los tratamientos para cada paciente, ¿no? Es decir, que somos tratamientos muy buenos, pero también con perfil de seguridad muy variable. Y, bueno,
ya lo comentamos, el monitoreo estrecho del paciente a lo largo del tiempo es importante, la colonoscopia forma un rol muy importante en ese punto. En la colonoscopia ulcerosa lo mismo, el objetivo es inducir la remisión y mantenerla, ¿sí? A largo plazo. Las claves son tratar de acuerdo a la severidad. En la aplicación SEDAI tenemos los scores de TrueLove, tenemos todo lo que a lo que hacemos inflamatoria nos sirve para valorar la actividad, la severidad de la enfermedad, pero aparte de eso tenemos que evaluar el curso evolutivo de los pacientes y la carga personal que les genera o les generó su curso evolutivo para elegir el tratamiento más apropiado. Y los manejos óptimos, aparte, obviamente tenemos que considerar la extensión y este famoso monitoreo estrecho o estricto a intervalos regulares ¿con qué? Con los parámetros objetivos. Acá estamos otra vez con la colonoscopia y las calprotectinas. Fíjense que el endpoint del tratamiento de la colitis ulcerosa es la curación mucosa, un valor, digamos, un valor endoscópico, ¿sí? Por eso es tan importante el rol endoscópico. Los tratamientos son numerosos, ¿sí? Afortunadamente contamos con en esta época, muchos tratamientos diferentes para los pacientes. Lo importante, lo que hacemos esto es saber qué tratamiento va a ir para cada paciente, pero la verdad que es excelente el tema de que aparezcan nuevos fármacos que todos ustedes, todos los conocemos, ¿no? Que van apareciendo. No es la intención de esta charla hablar de los tratamientos, cómo manejarlos. Ahora, lo que hacemos en inflamatoria, no lo que hacemos clínicamente, todo, el cirujano, el imagenólogo, los clínicos, los endoscopistas, todo lo que hacemos en inflamatoria, tenemos los manejos que son los manejos clínicos, que recién charlamos, el manejo de las complicaciones, que son tan frecuentes. Muchas veces vemos internaciones y cirugías. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, la enfermedad de Crohn, 75% de la largo de la vida se opera. Resecciones simultáneas, las más frecuentes son las secales por fístulas, como lo vemos ahí, estenosis. Colectomías son frecuentes por refractariedad, la enfermedad perianal. O sea, tenemos que trabajar con equipos de enfermedad inflamatoria. No podemos trabajar solos. Tenemos que tener un cirujano que está en esto, tenemos que tener un centro donde podamos internar pacientes, que es en la colitis ulcerosa. ¿Cuándo internamos? Bastantes internas. Bueno, muchos de ellos con colitis severa terminan con proctocolectomía. Y esto deriva en la ileostomía definitiva o el pouch ileoanal, ¿sí? El pouch ileoanal, ¿se acuerdan lo que es? El ilion abocado al ano en forma de un neorecto, ¿sí? Bueno, por eso es importante trabajar en equipo en estos pacientes. Ahora, ¿qué más tenemos en nuestros manejos? La prevención del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque los pacientes a lo largo del tiempo tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de colon. ¿Y por qué? Porque la duración y la extensión de la enfermedad están asociados a ¿qué? A esta secuencia de inflamación, displasia, cáncer, que se relaciona con mayor riesgo de displasia y cáncer, ¿no? Fíjense que a la tercera década de enfermedad, 12 por cada 1000 pacientes año hacen cáncer de colon. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? La colitis angiosante primaria, que se asocia a estos pacientes que aumenta el riesgo de cáncer de colon, los antecedentes familiares, cáncer de colon en un familiar de primer grado menores simultáneos, tremendo para estos pacientes. Y en la enfermedad de Crohn, el fenotipo anquilosante también. Fíjense, esta paciente hace poquito hicimos tratamiento por esta estenosis segmentaria, que parecía infranqueable, anduvo bien con el tratamiento médico. Íbamos a hacer dilatación endoscópica y no fue necesario, un colono pediátrico pasó y a la vuelta tenía esta lesión. Es una lesión que sí, no tiene márgenes bien definidos, es un adenoma tubuloso. Obviamente esto es, lamentablemente no se puede sacar, a lo mejor todavía no se quiso operar. Bueno, es un mal, pero está en el día a día el cáncer vinculado con la enfermedad inflamatoria intestinal. La única buena noticia en este aspecto es que la vigilancia con colonoscopia puede detectar el cáncer en etapas tempranas en los pacientes con inflamatoria, y esto se demostró en estudios que redujo el desarrollo y la mortalidad asociada al cáncer. El cáncer aparece, sí, pero se lo encuentra tempranamente y se lo trata. Y último, bueno, acá todos sabemos lo que es el deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Los manejos médicos acá son bastante, ¿cómo decirlo?, parciales. La verdad que vieron las fotos, vimos úlceras, cirugías, trastes rotos, enfermedades, qué sé yo, vimos la clínica, incontinencia, urgencia, fiebre, cirugía. Y fíjense los pacientes, nosotros los vemos, los controlamos, no siempre. Y ellos lo ven, no lo entienden, no entienden por qué les pasa a ellos, no entienden por qué les pasa a otras personas. Están acostumbrados a una vida que ellos
nada, andar por la calle con pañales, a vivir mirando dónde hay baños, dónde no. Entonces, son pacientes que no tienen capacidad no tienen una calidad de vida, no pueden proyectarse. No pueden tener, fíjese cómo son sus relaciones laborales, las relaciones también familiares, sentimentales, no pueden proyectarse. En general hay gente joven. Entonces, en parte de toda esta charla tiene que ver con esto, porque seamos endoscopistas, seamos gastros, el tema es hacer lo que hacemos, hacerlo bien para encontrar, digamos, la posibilidad dentro de las herramientas que tenemos de generar un cambio en la historia natural de estas patologías. Entonces, bueno, fundamentalmente estamos enviados a eso, ¿no? Para ver el rol endoscópico en las enfermedades inflamatorias intestinales. Más o menos con la introducción sabemos a qué apuntamos con todo esto. Digamos, optimizar lo que hacemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el día a día acá? Los que hacemos inflamatoria somos medio obses. Y que no, que la endoscopía, que la colonoscopía te la haga tal, lo hacen en tal centro, que si no, que no, que sí. Y eso, está bueno, pero no tiene sentido. Es más, por un lado pasa lo que hacen inflamatoria, que no, que la endoscopía te la haga este o aquel. Pero también pasa que muchos colonoscopistas dicen, inflamatoria, ¿no? Hay que tomar o sea 2 horas trabajando. Pasa eso. Y bueno, en realidad, escúchenme, todos hacemos colonoscopía, todos hacemos endoscopía, hacemos terapéuticas muy groseras, digamos varices, sacamos cuerpos extraños, hacemos mucosectomías tremendas. Manejar la inflamatoria no es jodido. Requiere nada más de 2 o 3 datos importantes para hacerlo bien, para que sea útil, no sea el cuerpo. El rol de la endoscopía en la enfermedad inflamatoria, bueno, ahora lo vamos a charlar, más o menos es lo que se viene hablando hasta este momento. En definitiva es cambiar la historia actual de la enfermedad inflamatoria. Lo vamos a ver desde el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, el seguimiento y la pesquisa de displasia. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, está bueno. La aplicación GEDAI da mucha información de las lesiones endoscópicas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Fíjense en la colitis ulcerosa. La inflamación continua. Empieza desde el margen anal hacia el proximal. En general vemos la abrupta transición de la mucosa normal con la mucosa inflamada. Todo esto creo que lo conocemos. Las lesiones que vemos dependen de la severidad. Por ejemplo, la granularidad de la mucosa, que es esa mucosa como en papel de lija, ¿sí? Habla de actividad leve, la pérdida del patrón muscular, fácil de darse cuenta, el eritema, el edema, vieron la mucosa como espesa, esto es relativamente frecuente de ver. Las úlceras las podemos ver en forma de erosiones, son menores de 3 milímetros, pueden ser úlceras más superficiales, confluentes, pueden ser profundas, ¿sí? Y después podemos ver muchas otras cosas, por ejemplo la friabilidad, un término bastante complicado porque todos lo entendemos diferente. La friabilidad está definido como fragmentación superficial del epitelio, que si uno lo roza genera un sangrado. Pero también hay otras formas de explicar la friabilidad, depende de las personas y los colegios de los que vienen, ¿no? Tenemos granularidad mucosa, tenemos muchas cosas, y también tenemos las cicatrices pseudopólipos. Los pseudopólipos son la mucosa. Estaba entre las úlceras en periodos de brotes de actividad severa. Cuando se recupera el brote, quedan muchas veces estos pseudopólipos, con esta forma. El Crohn es divertidísimo, es súper variable. En generalidad, como generalidades, las úlceras pueden ser astoides, pueden ser lineares, serpiginosas, como se ven ahí, profundas. El aspecto del empedrado tiene que ver con la mucosa remanente que queda entre las úlceras. Habla de actividad que muchas veces severa. Cuando vemos la afectación ileocecal, la válvula ileocecal, por ejemplo, la podemos ver con estenótica, aplanada, entreabierta, como son estas 3 válvulas. La afectación ileal la podemos ver como hasta simplemente, más que lesiones tienen 5 milímetros más o menos y tienen un poquito de fibrina en medio. Podemos ver úlceras, podemos ver en el hilo, ¿no? Fístulas, como vemos en esa foto. Podemos ver estenosis del hilo. Cuando afecta al colon podemos ver la colitis que decía parcheada, como por la izquierda, o puede ser una colitis difusa. La estenosis podemos encontrar. El recto puede estar afectado, como vemos este recto ahí con esa fistulita, o puede ser
preservado. La enfermedad perianal es importante, acuérdense cuando hacen la colonoscopia mirar el conducto anal. La enfermedad perianal, si no la pasamos por alto, es importante informarla. Ahora, la endoscopia, la apariencia endoscópica es muy variable, sí. La endoscopia con biopsias es concluyente, no para el diagnóstico, aunque es sospechosa. 2 minutitos, hay que conocer y considerar algunos diagnósticos diferenciales. A ver, algunos son como algunos más frecuentes. Fíjense, la colitis infecciosa es raro que uno haga una colonoscopia, una salmonelosis, una Shigella, Escherichia coli, bueno, una colitis infecciosa, pero a veces tienen diarrea con sangre. Entonces, ¿qué es lo que solemos ver? Eritema parcheado, un poco exudado, pero a veces puede haber algunas ulceritas, ¿sí? Que nos da la duda. Entonces, en ese caso, que se requiere que con las biopsias en general muestran digamos, una inflamación aguda a diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es al inicio, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, pero la colitis infecciosa no genera dudas diagnósticas. Ahora, la tuberculosis intestinal, esta es más compleja. Fíjense, se puede presentar con úlceras transversales, longitudinales, angulares, la mucosa hipertrófica puede estar subyacente, puede haber fibrosis, estenosis, masas, que son tuberculomas, y afecta a cualquier punto del intestino, pero predominantemente suele ser ileocecal. ¿Qué te parece? Un crono. Si tenemos un poco de ojo, fíjense, si nosotros vemos por casualidad úlceras angulares, como se ven ahí en esa foto, eso sí es más subjetivo de tuberculosis, a diferencia del crono, como a la derecha, que son más longitudinales. En ese caso, no se olviden de pedir biopsias, manden biopsias para cultivo, para tuberculosis, pidan que hagan la PCR para tuberculosis que tienen más rédito. Y bueno, obviamente al patólogo le hagan el Sim-Nielsen, ¿sí? Porque los granulomas calcificantes se ven en el 30% de las veces nada más, ¿sí? Aclaro esto porque si esto lo interpretamos por una enfermedad que digamos anti-TNF, lo incendiamos la tuberculosis. Entonces es importante tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Dentro de la colitis infecciosa, la cuestión difícil es raro confundir con una enfermedad inflamatoria, suele haber placas amarillentas, mucosa no ulcerante de las placas, y si no hay placas hay un eritema y nada más. Pero a veces podemos llegar a ver algunas úlceras, como en este caso, pero bueno, en este caso en general las biopsias son bien categóricas, los pacientes cuentan antecedentes de uso de antibióticos previamente. Y dentro de la colitis infecciosa, el citomegalovirus puede dar sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. A veces puede ser un poco difícil diferenciar. Puede dar eritema parcheado, úlceras que pueden ser aftoides o bien delimitadas, a veces son profundas. Entonces puede confundirse. ¿Qué considerar? Generalmente se ven pacientes inmunosuprimidos, el 99% de las veces. ¿Sí? Igualmente, las biopsias son sugestivas y si sospechan esto, pidan al patólogo que haga inmunohistoquímica para CMV. Muy bien. Después, la colitis segmentaria periverticular la vemos todos. Pero es fácil de diferenciar, porque el paciente asintomático que vemos un poquito de eritema de las crestas de los pliegues, pero no siempre. En los casos más evolucionados, más moderados, severos, pueden ser símil Crohn, símil colitis ulcerosa, las lesiones que vemos, inclusive puede haber úlceras severas, luz reducida. El diagnóstico, hasta las biopsias son muy parecidas. El diagnóstico lo hacemos porque están solo en área de divertículos, frecuentemente sigma, y no está afectado el recto. Eso en general ayuda muchísimo. Y lo último, la colitis isquémica. La colitis isquémica, fíjense que es parecido a lo que se puede ver en un Crohn. Puede haber edema, pérdida de patrón vascular, hasta úlceras, ¿sí? Pero bueno, en general no es tan difícil de diagnosticar porque las biopsias muestran los macrófagos cargados de hemoglobina y no muestran nada de Crohn. Fíjense en la colitis isquémica, a veces cómo la vemos. Todo, compromiso todo rojo de la mucosa por la isquemia, inclusive azulado y necrosis, negruzco. El último, la colitis por aire. Como todos vimos úlceras en el estómago, bueno, en el colon las úlceras son iguales, son ensacabocadas, con mucosa normal alrededor de las úlceras, y entonces eso nos puede dar la sospecha de una enfermedad de Crohn que afecta a cualquier área. Por ejemplo, aquí vemos una en la válvula ileocecal, en el colon. Las biopsias son claras y el uso de AINE es categórico, ¿no? Para hacer diagnóstico. Muy bien, dijimos, ¿para el diagnóstico es importante la endoscopia? Sí. ¿Muy importante? Sí. ¿Y para el seguimiento? Sí. También es muy importante. Porque sos endoscopista, Sí, pero el seguimiento es importante por lo siguiente, porque vos con los estudios endoscópicos, en el seguimiento, vas haciendo ese monitoreo y en función de lo que te informa la colonoscopia, vos el tratamiento en general es lo más importante que usás para modificarlo.
vos lo ves con la actividad, listo. Optimizás, switchás, cambiás tratamiento, o bajás, desescalás tratamiento. O a veces ves con los estudios endoscópicos criterios quirúrgicos. O sea, son muy importantes para el seguimiento. Y el rol de la endoscopía en la enfermedad inflamatoria intestinal del seguimiento, ¿qué es? Son algunos. Uno es importante, y acá está la aplicación CIDAI. Informar correctamente la extensión de la enfermedad. Los endoscopistas tenemos que informarlo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si bien existen tratamientos sistémicos, biológicos, inmunosupresores, pequeñas moléculas, corticoides, muchas veces el tratamiento indicado es un tratamiento tópico, segmental. Y por ejemplo, tenemos esteroides tópicos, la budesonide, la mesalazina, que en espuma rectal que actúa en enfermedades de los últimos 35 centímetros. Podemos usar enemas para enfermedades cuando tenemos, por ejemplo, una colitis izquierda hasta el ángulo esplénico. Y después tenemos muchos corticoides y esteroides que tienen liberación puramente del colon. Y tenemos otras formas de esteroides de budesonide, no voy a decir la marca, que se libera en ileón y en el colon derecho. ¿Sí? Y esto es importantísimo para los que manejamos la inflamatoria, saber qué afectación está, ¿no? Afectar los supositorios para los últimos 18 centímetros en el recto, los supositorios para la proctitis ulcerosa son excelentes. Y finalmente las fórmulas orales de mesalazina, desde los gránulos que actúan desde el duodeno para abajo hasta los comprimidos que actúan en diferentes sectores, es importante, por eso es importante saber la extensión de la enfermedad. Tenemos que informar la extensión de la enfermedad. Por otro lado, tenemos que informar objetivamente la actividad inflamatoria, tenemos que tomar adecuadamente biopsia, que ahora voy a comentar dos cositas, y en el informe poner también las formas complicadas. Si pongo estenosis, por Dios, anotémosla. Si hay fístulas, bien, ¿dónde? Si hay lesiones polipoides, perfecto, es importante. Ahora también decimos dos cosas. Si hay úlceras profundas, también hay que informarlas, ¿sí? Y si hay enfermedad perianal también. Todo esto es sumamente importante. Ahora, recién dijimos cómo vamos a informar la actividad inflamatoria. La actividad inflamatoria la tenemos que informar de una forma objetiva, ¿no? De una forma que digamos, que tenga que ver, que coincida con la actividad real del paciente, que sea, digamos, sin variabilidad entre las personas, ¿no? Y que si se puede correlacionar con las características citológicas, mejor. Y por eso están los scores. Los scores que están en la aplicación CIDAI son los scores que se usan. Los scores, por ejemplo, en la colitis ulcerosa tenemos dos. Uno, el que más conocemos, el score endoscópico de Mayo. Lo usamos todos, ¿no? En general. ¿Y por qué lo usamos? Es fácil, se aprende fácil, pero tiene una macana, que son scores que no tuvieron todavía validación formal. Son scores que hay mucha variabilidad interobservador, inclusive hay algunos puntos, como la fiabilidad que recién comentamos, que se ve diferente, se entiende diferente y puede generar confusión. No está validado. Yo lo uso también, pero más que nada por el tema de la curación mucosa. Es el único score donde sabemos que la curación mucosa, que es uno de los endpoints, ¿no?, de los tratamientos endoscópicos, del tratamiento de la enfermedad, solamente aparece en el score endoscópico de Mayo cuando es grado 0 o 1, o sea, mucosa normal o con ligero eritema. Por eso lo uso, pero lo uso acompañado de otro score como el 6, que son scores que tienen ya digamos, están validados estos, tienen muy poca variabilidad interobservador, se relacionan con los hallazgos histológicos y están mucho mejor detallados de la actividad severa de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el score de Mayo solamente la actividad severa es cuando hay úlcera. Y en el 6 sabemos severidad porque está dividido en diferentes grados de severidad. Por eso el 6 es más objetivo para definir los hallazgos inflamatorios, fuerte correlación con la histología y tiene menos variabilidad interobservador. Y en el Crohn sí tenemos el CDAIS y el CSCD, que es digamos, el core simple. Yo uso el CSCD. Son útiles, son útiles, son reproducibles, tienen poca variabilidad interobservador, pero al principio se los veían muy complejos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora no son complejos. Ahora, con estas aplicaciones como el CIDAI, que uno puede verlos, uno lo completa en menos de un minuto, tenés el score endoscópico. Valora 4 cosas. Valora, digamos, en cada segmento si tiene úlceras, qué porcentaje de úlceras, de superficie ulcerada hay, cuánto de inflamación y si hay estenosis. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la enfermedad de Crohn, ¿qué otro score tenemos? El score de Rutherford.
En pacientes con enfermedad de Crohn, con resección prelineo ileocolónica, ¿se acuerdan? Es la alteración más frecuente de Crohn, por fístula, por estenosis, por lo que sea. Después la enfermedad suele reaparecer en el neoilion, digamos, en anastomosis en el ilion distal, el ilion neoterminal se dice. El score de Rutgers es muy importante porque evalúa la posibilidad de las recurrencias y es el gold estándar para establecer el pronóstico en casos de recurrencia. Tenemos toda esta clasificación y seguimos los pacientes con diferentes esquemas, digamos, las diferentes lesiones que vemos en este score. Es tan importante que cuando, por ejemplo, tenemos score 3 o 4, son puntos de corte validados para predecir una recaída, hay que hacer algo, hay que hacer. ¿Qué otro score es importante? El score del pouch ilioanal, recién lo mencionamos. ¿Y cómo informamos el score? Bueno, con el PEDAI, ese score que también está en la aplicación CEDAI, que nos permite ver en el pouch si tenemos una pouchitis y qué grado de pouchitis tenemos para los tratamientos. Todos hacen pouchoscopía, los que están acá, han hecho, todos, sí. Bueno, la pouchoscopía, ¿se acuerdan, no? Siempre con gastroscopio, no con colonoscopio. Tenemos que acceder por el CUF anal, que es donde está la anastomosis ilioanal, ver el pouch y el asa ideal prepouch, y tenemos que tomar biopsias del asa ideal prepouch, del pouch y del CUF anal. ¿Sí? En 3 fragmentos diferentes, obviamente. ¿Sí? Esto les es muy útil a los médicos que hicieron al paciente. Toma de biopsias, el embole de la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá el doctor González Solar me tiene caracterizado como el biopsiólogo. Las tomas de biopsias son importantes. Las biopsias se llaman escalonadas. Son al menos 2 biopsias por cada segmento iliocolónico que incluye ilio, el ascendente, transverso, descendente, sigma y recto. Puede ser sobre las zonas, tiene que ser sobre las zonas afectadas y sobre las zonas sanas del colon, del iliocolon, ¿sí? Los resultados que se ven en histología no entran al caso acá a mencionarlo, pero son importantes para predecir inclusive recaídas y valorar extensión de la enfermedad, inclusive hasta paga. Y no se olviden de biopsiar siempre lesiones que sean sospechosas, o sea, sean polipoides, ¿vieron? Eso aparte. Un paréntesis, no confundir con las biopsias randomizadas. ¿Se acuerdan que antes hablaba de las biopsias randomizadas para la pesquisa de displasia? Esas que son una por cada cuadrante, 4 cada 10 centímetros, un embole, son muchísimas biopsias, que después voy a comentar. Eso no, esas son biopsias randomizadas. Yo recién hablaba de las biopsias escalonadas que hay que hacer siempre en los estudios. Y lo último para informar en los estudios es esto que dijimos recién. Si hay lesiones puntuales como estenosis, fístulas, índice de severidad, como esas úlceras profundas, ese sangrado espontáneo significativo. En esto tengamos en cuenta siempre que no es necesario llegar al ciego. Si nos encontramos con estos pacientes, el riesgo de una colonoscopia hasta ciego a veces es significativo. Ya con solo yo ver en una rectosigmoidoscopía las lesiones que vemos, el médico que lo va a tratar sabe todo lo que tiene que hacer. Y aprovechemos, tenemos biopsias para citomegalovirus, que muchas veces es causal de estas cuadros graves, ¿sí? Entonces, lo último, pesquisa de displasia. Recién un poquito empezamos a hablar. Ya recién dijimos que desde la introducción de las técnicas de screening endoscópico disminuyó la mortalidad por cáncer de colon gracias al screening, ¿no? Aunque no cambió la frecuencia de cáncer de colon. Muy bien, ¿qué es lo que sabemos? Técnicas recomendadas, cromoendoscopía con tensiones. ¿De dónde viene eso? Del consenso CENIC. ¿Se acuerdan? En 2015 hubo un consenso que lo que vieron es, en esa época, el endoscopio que se usaba era de luz blanca, como tenemos ahora, pero era definición estándar. Y entonces se hablaba mucho de la displasia oculta, invisible. Y después se vio que con esos endoscopios, colonoscopios de luz blanca, definición estándar, se pasaban por alto 25% de la displasia. ¿Por qué? Pero porque no tenían definición. En general se comían lesiones planas que no veían. Entonces se hicieron estudios y comparó y se vio que con la cromoendoscopía con tinciones se veía muchísimo más y no era necesario hacer tomas biopsias randomizadas, 4 cada 10 centímetros, no. Se veía tan bien que dijeron, bueno, solamente hay que tomar las biopsias de las lesiones visibles. ¿Cómo es la cromoendoscopía con tinciones? Bueno, se tiñe a diferentes, con diocarbino, azul de metileno, a diferentes, digamos, concentraciones, en parte para detectar lesiones. Cuando vemos una lesión podemos tener una concentración más espesa para definirla mejor,
y también más diluida para hacer una inyección submucosa cuando queremos hacer una resección de algún pólipo, ¿sí? Ahora, antes de todo eso, cosas básicas. Evitar hacer el screening endoscópico con una enfermedad activa. Obviamente no tiene sentido, excepto casos muy puntuales donde no se puede, el paciente no entra en remisión, bueno, hay que hacer lo que se puede. Esto sí, esto no tiene... La mala preparación, muchachos, chicas y chicos, mejor dicho, ustedes no, la mala preparación no tiene sentido en estas cosas. Hay que usar preparaciones excelentes. ¿Y cómo es la técnica? Con un catéter spray se llega al ciego, y una vez que se llega al ciego se retira el colonoscopio y se va tiñendo, ¿sí? Por segmentos. Una vez que se tiñe un segmento, se vuelve a mirar, se ve si hay lesiones y recién ahí se sigue sacando el endoscopio y se tiñe el segmento del colon que sigue, ¿sí? Esa es la técnica. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Buenísimo, ¿se detecta mucha más displasia con esto? Sí, perfecto. Ya lo comparamos con la luz blanca estándar, es bárbaro. Biopsias, está bien, está buenísimo porque hay que tomar solamente a la lesión, no randomizar. ¿Qué es lo malo? Que la gente no lo quiere hacer. A ver, lleva mucho tiempo, hay falta de entrenamiento, es costoso. La realidad es que en la práctica diaria se hace, pero no se hace tanto. Por eso el consenso CENIC, después que se hizo, se dijo, bueno, mira, también con luz blanca, pero HD, con colonoscopio, los que solemos tener, todos tienen HD, trabajan con HD, en algunos lugares todavía no en todos lados. Pero el colonoscopio con luz blanca HD, se decía que con las biopsias randomizadas era una opción adecuada. Bueno, perfecto, pero caíamos con el tema de las biopsias randomizadas, esas biopsias tremendas, que no vemos complicaciones pero no están exentas de riesgo. ¿Qué pasó? Algo muy favorable. Hace poco tiempo se vieron estudios nuevos donde se hicieron estudios con colonoscopio HD con biopsias randomizadas y con colonoscopio HD con biopsias dirigidas a lesiones. Y se vio que el rédito es el mismo. O sea que aparentemente las biopsias randomizadas no tienen mucho valor en presencia de colonoscopía HD y luz blanca, que es lo que ya cada vez más está, ¿no? En todos los centros de trabajo. Ahora, nuevas guías actuales, bueno, esto es interesantísimo. La cromoscopía virtual, que es los colonoscopios con luz blanca HD, que utilizamos en BI, en Olympus, el FAIS, en Fusion, el iScan, en Pentax, se vio que estudios que comparan cromoscopía con tinciones versus cromo virtual, ¿no? Que es con estos filtros de luz, recientemente análisis no encontraron diferencias. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que el American College of Gastroenterology sugiere, recomienda usar cromo virtual o cromo con tinción. Ya hay nuevas guías que se están generando en el mundo para estos manejos. Y lo último, para mí más interesante, más lindo, que hace poco un metaanálisis mostró que la videocolonoscopía con luz blanca HD no hubo diferencias en este metaanálisis cuando se lo comparó con la pesquisa de displasia en la cromoendoscopía con tinción y en la cromoendoscopía virtual. Conclusión, las técnicas recomendadas están en evolución. Es muy bueno utilizar videocolonoscopía con luz blanca HD, con biopsias solamente dirigidas, cromo con tinción, como dijimos, biopsias dirigidas, o la cromoendoscopía virtual, con biopsias dirigidas. Y solamente se recomienda la pesquisa de displasia, digamos, no se recomienda la pesquisa de displasia con luz blanca, definición estándar, pero si tenemos ese colonoscopio, usar biopsias randomizadas, en ese caso sí. Finalmente, usemos terminología cuando queramos hablar de las lesiones sospechosas de displasia, hablemos de lesiones visibles, polipoides o no polipoides, de acuerdo si son, digamos, están pegadas a la mucosa, están sobrelevadas, ¿no? Informemos si las lesiones son ulceradas y informemos si los márgenes están delimitados. Si es así, y sacamos la lesión polipoidea por sospecha de displasia, no es necesario tomar biopsia de los márgenes, sino biopsia distal. Y seguramente si hay que tomar biopsia de los márgenes, no. Se demostró que no es necesario si los márgenes están bien delimitados. Por último, la adecuada preparación colónica, la lente retirada del colonoscopio es lo más importante, más que todo lo que charlamos. Finalmente, ¿qué es lo ideal? A ver que el endoscopista esté con el médico y si el paciente... No es real, para qué, no es necesario. Lo importante es que el colonoscopista, con el informe que haga, le transmita al médico que siga al paciente lo que es necesario, que es esto que charlamos. Informar correctamente la extensión, informar objetivamente con los scores la actividad inflamatoria, una adecuada toma de biopsias y describir las lesiones que llaman la atención. Eso es suficiente. Bueno.
dar lugar a continuación a Lean. Y un poco, nada, nos mostró Pablo todo lo que hay que saber para interpretar correctamente una endoscopía de un paciente con enfermedad inflamatoria, la cantidad de cosas que tenemos que ver para cada subtipo de enfermedad y qué cantidad de scores y la dificultad que tenemos. Y un poco, eso fue lo que motivó un poco el proyecto. Quiero aprovechar 2 minutos para contar un poco que este proyecto nace, más o menos tardamos un año en tratar de generar una encuesta. A todos ustedes seguramente nos ayudaron, a los endoscopistas, a los patólogos, a los gastros, para ver qué cosas les costaba en la práctica, qué cosas les generaba dificultad para memorizar o para generar, poder utilizar esa evidencia en su paciente. Y en base a esa encuesta, que nos llevó bastante tiempo, después tuvimos la suerte de que Takeda nos apoyara en todo este proyecto y tuvimos la suerte de poder desarrollar esta herramienta en la cual trabajó un equipo muy grande de trabajo de programadores, de artistas digitales y de médicos colegas también que nos ayudaron. Nos colaboró mucho Juan Laza en esto, tuvo mucho que ver, obviamente Lean y todos los chicos, Martín Toro, Nacho Suiabre, Paula también Valdemoro de la parte de patología. Así que fue un gran equipo tratando de hacer esto, de simplificar un poco la evidencia científica y llevarla a la situación cotidiana para hacer informes mejores, como dijo Pablo, que el informe probablemente sea el núcleo y sea lo que une al patólogo con el endoscopista y con el gastroenterólogo. Así que gracias, y gracias también Endiva por este espacio para seguir educando y esperemos que podamos seguir aprendiendo de todos. Así que ahora, bueno, la segunda charla es de Lean, que va a contar un poco esto que dijo Pablo, tratar de ver cómo lo podemos hacer un poco más fácil y en qué consiste Lean. Gracias Lisa, Pablo, buenísima la charla, gracias a todos por estar acá. Bueno, estos son mis conflictos de interés y vamos a la parte más importante. Vieron que ahora todos tienen teaser, así que Jedi también tiene su teaser. No nos queremos quedar atrás de ninguna manera. Y bueno, para empezar, esta es una charla que va a estar apuntada a endoscopistas, ¿no es cierto? O sea, estamos en la sociedad de endoscopía, así que vamos a centrarnos más que nada en toda la parte endoscópica de Jedi, ¿sí? Después, obviamente, hay partes que tienen que ver con anatomía patológica, hay partes que tienen que ver con manejo clínico, pero hoy vamos a hacer un puntual hincapié en esto. Y un poco retomando lo que decía Pablo, el rol de la endoscopía en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante, ¿sí? Porque el endoscopista, nosotros como endoscopistas, tenemos la capacidad de, en muchas ocasiones, ayudar a asistir al diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Con la descripción en nuestros informes de patrones característicos que tiene una enfermedad versus la otra, o eventuales diagnósticos diferenciales. Tenemos también capacidad de tomar biopsias, entonces al tomar esas biopsias asistimos también al diagnóstico. Tenemos un rol importante en el seguimiento del paciente, en lo que es la valoración de la actividad de la enfermedad, y esto es algo que es muy importante porque el nivel de actividad, de la extensión y la severidad de la enfermedad de alguna manera van a definir o asistir a la toma de decisiones que tienen que ver con el tratamiento. También para ver cuál es la respuesta al tratamiento en ese seguimiento. Y finalmente para el manejo y pesquisa de la displasia. Ahora, para arrancar, nosotros con Lisandro nos hicimos una pregunta hace 2 años cuando arrancó todo este camino, que es, ¿lo estamos haciendo bien? Y entonces a raíz de eso, hicimos una encuesta 360, ¿sí? En médicos especialistas argentinos sobre necesidades no cubiertas en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Fue un estudio de corte transversal, mandamos una encuesta vía email y vía WhatsApp. Nos contactamos con 100 médicos especialistas, patólogos, gastroenterólogos, endoscopistas, algunos epidemiologists y otros no epidemiologists, o sea, gastros, patólogos y endoscopistas generales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, de prácticamente todo el país. Contactamos unos 100 médicos, tuvimos una tasa de respuesta del 80%, en definitiva 23 patólogos, 36 gastroenterólogos y 21 endoscopistas nos contestaron una serie de preguntas que nos interesaba saber. Y les voy a decir que las respuestas nos sorprendieron bastante, o no. Lo que pudimos recabar es que, y les paso los títulos, ¿sí? Después si quieren les podemos compartir la encuesta, es posible que la publiquemos pronto.
pero que entre el 34 y el 33 y el 45% de los endoscopistas tienen dificultades para recordar scores o escalas para utilizar en distintas situaciones clínicas. O sea, no se acuerdan los scores y no saben bien, o sea, qué scores tienen que utilizar para ver el grado de actividad, y tampoco saben bien cuáles tienen que usar, ¿sí? Solo el 28% de los endoscopistas refiere no tener dificultades para calcular los scores. O sea, la gran mayor parte de los endoscopistas tiene dificultades para poder calcular esos scores. Y lo que vimos es que gran parte, muchos de ellos son complejos. Entre el 33 y el 64% de los endoscopistas cuenta con la información clínica necesaria para interpretar correctamente un estudio endoscópico. Acá los endoscopistas le pegan un palo al gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque dicen: a mí me están mandando un paciente para que le haga una endoscopía, pero no todos los pacientes que recibo tienen la información clínica necesaria para que yo pueda interpretar bien a este paciente, ¿sí? Entonces acá se empieza a deslizar un poco este concepto de 360, ¿no? En el cual lo que queremos mostrar es la interdisciplina, ¿sí? Y a pesar de que los patólogos y gastroenterólogos refieren recibir mayoritariamente informes que no reflejan el hallazgo endoscópico, solo el 10% de los endoscopistas percibe tener dificultades para realizar el informe que transmita correctamente el hallazgo. O sea, es un mono con navaja, ¿sí? O sea, creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando los que reciben nuestros informes, tanto el patólogo, que tiene que tomar una decisión en base a la biopsia y en base al informe que recibe, que le hago yo como endoscopista, y el gastroenterólogo, que después eventualmente va a recibir información del patólogo y del endoscopista, nos dicen: che, esto está re mal, ¿sí? Volviendo al concepto de 360, ¿qué dicen los patólogos? Los patólogos, que obviamente acá funcionan como el buchón, ¿no? del endoscopista. Bueno, solo el 50% cuenta con toda la información necesaria en informes de colonoscopia para alcanzar una adecuada interpretación. O sea, la mitad de los patólogos reciben informes con los cuales no pueden tomar ninguna conclusión. Entonces después se vengan de nosotros. ¿Cómo? Colitis crónica inespecífica, ¿sí? Solo el 34% de los patólogos reciben informes de colonoscopia que evalúan la calidad con escalas validadas, ¿sí? O sea, probablemente esta sea más la realidad de nuestros informes de endoscopia y no lo que decimos nosotros o lo que nosotros percibimos. Ahora, ¿cuál es la visión del gastroenterólogo? Bueno, solamente el 40% de los gastroenterólogos considera que los informes de colonoscopia cuentan con toda la información necesaria para interpretar y diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y solamente el 10 al 31% de los gastroenterólogos recibe informes colonoscópicos con scores validados para evaluar el grado de actividad endoscópica. Con lo cual, o sea, el diagnóstico de situación es que los endoscopistas en general somos un desastre, ¿sí? Porque es muy difícil, no lo tires abajo tampoco. ¿Por qué? Porque es muy difícil, sí, porque a veces somos un poco vaguitos, porque tenemos un poco de miedo, como decía Pablo, de la enfermedad inflamatoria, pensamos que es un gran fantasma, ¿sí? Que es complicado, que los scores, que las lesiones, ¿sí? Entonces, un poco con eso decidimos crear esta aplicación que se llama JEDI. JEDI viene por Joining the Dots in Inflammatory Bowel Disease, ¿sí? Es uniendo los puntos, ¿sí? Porque un poco lo que pensamos es en la interdisciplina. Pensamos en hacer una herramienta que pueda ayudar a gastroenterólogos, a patólogos y a endoscopistas a poder asistir correctamente a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Como brindándoles información, ¿sí? Dándoles conocimiento, ¿no? Democratizando el conocimiento, ¿sí? Ya el conocimiento no es solamente de la epidemiologist, ¿sí? Que es como esa figura que está ahí arriba que uno... yo me acuerdo cuando yo era residente, iba a las clases y venía Lince Samuel y uno veía a los epidemiologists como grandes fuentes de saber, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nos tocaba como médicos no especialistas o no epidemiologists, inclusive como endoscopistas, tener que hacer una endoscopia de un paciente quizá con una enfermedad de Crohn y muchas veces nos encontrábamos perdidos. Entonces la idea de esta herramienta es democratizar ese conocimiento para médicos especialistas generales, mejorar la práctica de los médicos especialistas dando herramientas para facilitar todo lo que es la implementación de la mejor evidencia científica, o sea, lo más actualizado para todos los escenarios de la enfermedad inflamatoria intestinal, ayudar a los médicos a interpretar y evaluar y a determinar la severidad de la enfermedad para poder hacer mejores informes de endoscopía, mejores informes de anatomía patológica que van a ayudar al gastroenterólogo eventualmente a tomar decisiones, ¿sí? Y un poco la idea de todo esto es justamente mejorar la interdisciplina. Entonces este es un poquitito como ese triangulito es como el concepto, ¿no? Queremos unir los puntos.
No puedo dejar de decir, ya lo dijo Lisa, pero la verdad que tuvimos esto fue un trabajo tremendo, ¿sí? Fue un trabajo de un año entero, el desarrollo de la aplicación, ¿sí? Fue mucho trabajo. Tuvimos un board científico de lujo, ¿sí? Con Martín Toro e Ignacio Zubiaurre, que fueron los que pusieron toda la parte clínica, ¿sí? Que se quemaron las pestañas ayudándonos a desarrollar todos los algoritmos que tiene la aplicación. Después está Paula Valdemoros, que es una patóloga mendocina, que es una bestia, ¿sí? Sabe, discípula de Montgomery, docente, la verdad que también un placer trabajar con ella. Y bueno, el gran Juan Laza, que está retrasado, nos avisó recién que estaba retrasado, va a venir, pero que también, Juan Laza es una persona increíble, aparte una mente brillante también, así que realmente fue un equipo muy bueno. Después tuvimos Lisa y yo, que bueno, seríamos la parte más floja, pero bueno, es lo que hay. Entonces, desarrollamos distintas herramientas para tratar de asistir en las distintas fases o en las distintas necesidades que tiene el endoscopista. Entonces, la idea es, a esto yo lo llamé el Jedi Tour, vamos a ir haciendo un tour, ¿sí? Les voy a ir mostrando la aplicación para que vean cuáles son las cosas que tenemos para mostrar. Entonces, arrancamos con el diagnóstico. Entonces, la primera herramienta se llama manejo endoscópico según escenario clínico. Y estos son tips, ¿sí? Esto lo pensamos como, che, tengo que hacer una endoscopía de enfermedad inflamatoria intestinal, la verdad que no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas biopsias tengo que tomar? ¿Dónde las tengo que guardar? ¿Esto va en formol? ¿Esto va...? O sea, todas esas dudas que tenemos los endoscopistas a veces cuando tenemos que hacer un estudio. Entonces, los tips endoscópicos son estos. Entonces tenemos tips para el diagnóstico, tips para la evaluación de la actividad de extensión, tips para la evaluación postquirúrgica de un paciente con enfermedad de Crohn y finalmente tips para el manejo de displasia. Como ahora estamos en diagnóstico, vamos a ver esencialmente los tips para el diagnóstico. La verdad que la calidad del proyector no es muy buena, así que no se llega a leer muy bien, pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. La idea es, ahora van a ver una animación, tienen siempre que toquen ese signo de exclamación van a tener información adicional y acá esencialmente nos cuenta, ¿no? Que en esta sección vamos a encontrar tips para el manejo adecuado de cada uno de los distintos escenarios, tienen las referencias bibliográficas y lo que vamos a entrar es al diagnóstico previo a la enfermedad, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, nos va a decir cómo tiene que ser la colonoscopia que tenemos que hacer, las contraindicaciones, cómo prepararlo, cómo tenemos que tomar las muestras, qué tipo de muestras tenemos que hacer, cómo se toman muestras para tuberculosis, colitis bacteriana, citomegalovirus, ¿sí? Inclusive nos da algunos truquitos para saber cuándo sospechar tuberculosis, cuándo sospechar Clostridium, cuándo sospechar colitis por citomegalovirus, ¿sí? Y también acá nos dice, por favor, no utilizar en el debut scores de actividad, ¿sí? Que eso muchas veces lo vemos en informes de pacientes que son naïf, que están recién siendo diagnosticados, y utilizamos los scores de actividad cuando todavía no tenemos un diagnóstico, ¿sí? Bien, otra de las herramientas que tenemos es el tutorial endoscópico, y es quizá una de las herramientas de las que más orgullosos estamos. Esto realmente fue un trabajo muy arduo, ¿sí? Que hicimos más que nada Lisandro y yo con un artista plástico, ¿sí? Con un artista plástico, escultor, o sea, es un artista que aparte hace arte digital. Y lo que nosotros pudimos analizar o entender es que las imágenes de la enfermedad, de la endoscopía, de la enfermedad inflamatoria intestinal cuentan con un montón de información, ¿sí? Hay muchísima información y uno muchas veces ve úlceras serpiginosas, pérdida del patrón vascular, exudado, eritema, ulceraciones y realmente cuando uno ve en esa imagen es toda una melange, es todo un mejunje y uno no puede a veces distinguir cuáles son las lesiones elementales de la enfermedad. Al mismo tiempo, otra cosa que nos dimos cuenta es que muchas veces había conceptos tan básicos como qué es la simetría, qué es la continuidad o la incontinuidad en lo que es, digamos, la afección de la mucosa, ¿sí? Que quizá tampoco estaban claras. Entonces armamos un tutorial, ¿sí? Autoexplicativo, en el que trabajamos también con el desarrollo de imágenes tridimensionales. Y este artista gráfico que se llama Martín Sternberg no tiene nada que ver conmigo, yo soy montaña de piedra, él es estrella de piedra o estrella en la montaña, algo así que no tenemos nada que ver. Él fue tomando cada una de las imágenes endoscópicas, la modelamos tridimensionalmente, ¿sí? O sea, hicimos un modelo tridimensional del intestino
Y lo que él hizo después, con un lápiz digital y un pad, él le puso la piel a esas imágenes. ¿Sí? Tomando las imágenes de las endoscopías, él le puso piel a mano a esas imágenes. Pero ¿qué hicimos? Aislamos las lesiones elementales. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ustedes ven en el atlas y ¿qué van a ver? Y van a ver úlcera serpiginosa mezclada con pérdida del patrón vascular, mezclada con eritema. Y a veces uno, sobre todo cuando está recién empezando, no puede discernir todo eso. Entonces lo que le dijimos fue, Tincho, queremos que aísles las lesiones. Queremos que sobre un colon normal montes esta lesión sola. Queremos que montes una úlcera serpiginosa sola. Y eso es esencialmente lo que vimos y ahora es lo que les voy a mostrar. Entonces el tutorial, bueno, es autoexplicativo, la introducción nunca se lee, ¿no? De hecho, en la introducción nos insistió Tincho que la pongamos y queríamos hacerlo, pero bueno. Fíjense, tipo de compromiso intestinal. Fíjense en la animación, en la colitis ulcerosa, que es ascendente, ¿sí? Continuo, el recto está afectado siempre, ¿sí? Acá nos pone algunas excepciones, ¿sí? Fíjense lo que es ahora en la enfermedad de Crohn, que el compromiso es no ascendente. Fíjense la animación, que puede ser salteado discontinuo. Eso quiere decir que hay áreas de mucosa sana dentro de áreas afectadas. Puede estar afectado el recto o no. Puede haber afección del intestino delgado, es muy infrecuente. De hecho, a veces puede estar afectado el solo. ¿Sí? Seguimos avanzando. La afección es simétrica en la colitis ulcerosa. Eso quiere decir que toda la circunferencia tiene la misma afectación y el mismo tipo de lesiones. ¿Sí? Y si ven, la imagen es muy gráfica. Y esto traten de pensarlo cuando vean las lesiones. En cambio, en el Crohn es asimétrica. No toda la circunferencia está afectada por la misma forma y con el mismo tipo de lesiones. ¿Sí? Y ahora vamos a la magia, que bueno, lamentablemente por la definición del proyector se pierde un poco esto, pero después descárguenla y véanlo. Acá hay un trabajo increíble de gran definición en la que vamos viendo las lesiones elementales de cada una de las enfermedades. Fíjense, esta es por ejemplo pseudopólipos, ¿sí? La nodularidad, miren lo que es esto, eso realmente es increíble, esto está hecho a mano, ¿sí? O sea, realmente la calidad de lo que se ha logrado es impresionante y las lesiones están separadas. Y también tienen algo de información de cada lesión, ¿sí? Truquitos para detectarlas, para diagnosticarlas. Fíjense en el Crohn, una úlcera serpiginosa. ¿Alguna vez habían visto una úlcera serpiginosa así sola, tan clara? ¿Sí? Y así como eso todo, ¿sí? El concepto de presión villositaria, ¿sí? También que a veces cuesta entenderlo. Así tenemos distintas lesiones elementales. Ahora vamos a pasar a lo que es la fase crónica, en la que también vamos a mostrar por separado las lesiones elementales tanto de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn, ¿sí? Fíjense las cicatrices. Los pólipos postinflamatorios, esto es increíble, de hecho ahora les hago un zoom más importante porque esto parece real realmente. O sea, véanlo después, parece como si lo hubiese copiado y pegado, ¿sí? Y obviamente va explicando, ¿no?, que es un pólipo inflamatorio, de hecho los caracteriza, los postinflamatorios, los inflamatorios, bueno, pérdida de aortas, en fin, tienen también distinta información y fíjense que siempre les pone esos dibujitos de simétrico, continuo, ¿sí? Para que ustedes recuerden el concepto ese, porque muchas veces solo con ese concepto podemos acercarnos al diagnóstico de la enfermedad sin la necesidad de estar recordando todas las lesiones elementales. Típicamente el empedrado, también con la explicación, como dijo Pablo, de por qué se produce el empedrado, ¿sí? Bueno, este es esencialmente el tutorial. Ahora yo quería hacer un ejercicio con ustedes, que es, les quería mostrar estas lesiones. De vuelta, me lamento mucho que no se ve muy bien, pero tenemos estas dos lesiones y les pido que las miren un ratito, ¿sí? Son lesiones bastante típicas, ¿no? O sea, me imagino que automáticamente se dan cuenta todos cuál es un Crohn y cuál es una colitis ulcerosa, pero quizá tanto no me interesa eso. Les pido que vean algo, miren esto. Miren el compromiso de esta lesión, de esta mucosa. ¿Se dan cuenta que todas las lesiones elementales están en todas partes y están de forma simétrica? Ahora miren la otra, miren cómo es el compromiso. El compromiso es asimétrico. Tienen algunos tipos de lesiones elementales en un lado de la pantalla, otros tipos de lesiones en el otro lado de la pantalla. O sea, acá este es un compromiso asimétrico. No les voy a decir que con esto ya tienen el diagnóstico porque sería simplificarlo demasiado y es mentira. Pero fíjense cómo
en este pequeño detalle, entender bien el concepto de simetría y asimetría, ya podemos tener un montón de información. Y entonces ahora lo que quiero hacer es mostrarle cómo podemos descomponer una imagen, porque esta imagen, yo después vemos si les puedo hacer llegar la charla o la imagen original para que realmente vean el detalle que hay en la imagen, pero en esta imagen hay un montón de información, y yo les quiero mostrar toda la información que hay. Porque, por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar erosiones y úlceras superficiales, ¿sí? Que ahora vamos a agrandar. Les pido por favor que hagan el esfuerzo, nuevamente por la definición, ¿no? Fíjense que tienen la definición, pero ven que se puede ver que hay eso, pero no hay solo eso. No hay solo eso. Porque también tenemos exudados, ¿sí? Y fíjense ahora en el dibujo del exudado, y entonces les voy a pedir que traten de encontrar el exudado, ¿sí? O los exudados, ¿ven? Por ejemplo, ahí arriba hay exudado, ¿sí? Acá hay exudados, acá también, ¿sí? Seguimos. Pérdida del patrón vascular. Bueno, ahí también fíjense que tienen la definición. Ahí tienen un ejemplo de un lado con pérdida y el otro sin pérdida, ¿sí? Bueno, esto quizá me van a decir, bueno, lean, esta es una verdad de perogrullo, sí, claro, tiene pérdida del patrón vascular, pero esa información está. Hay pérdida del patrón vascular, ¿sí? Eritema. ¿Ven todos esos puntitos rojos? Toda esa cosa roja que se ve, bueno, eso es eritema. Es otra lesión elemental. Fíjense cuántas lesiones elementales ya encontramos en una misma foto. Ya como 4. Y les voy a mostrar una que seguramente ni la habían notado. Miren el edema, ¿sí? Acá también hay edema, que es otra lesión elemental, ¿sí? Miren el grosor de las aftas, de los pliegues, ¿sí? Hay claramente edema, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les decía antes, cómo podemos descomponer una imagen y tenemos un montón de información en esa imagen. Y a veces cuando la descomponemos y podemos tener en la cabeza ese concepto, nos resulta mucho más fácil entenderlo y hacerlo. Y así les aseguro que la endoscopía en inflamatoria empieza a perder esa mística, ¿sí? O esa mística, ese temor que le tenemos. Veamos el mismo ejemplo pero con otra lesión, ¿sí? Que acá, como vimos, esta era asimétrica, ¿no es cierto? Bien. Miren lo que hay acá. Ahí tenemos una úlcera lineal, ¿sí? ¿La ven acá? ¿Sí? Esa es una úlcera lineal que deforma un poco la luz, hace que confluya todo un poco hacia ahí. Pero no hay solamente úlceras lineales en esa lesión. Y ahora van a ver que también tenemos eritema, esos puntitos rojos, ¿sí? Vamos a ver, también hay pérdida del patrón vascular, por supuesto, ¿sí? Acá no diría que hay tanto edema, no es tan marcado como en el anterior, pero fíjense lo que hay en el otro costado, ¿sí? La granularidad, fíjense esa mucosa como en papel de lija, ¿sí? Entonces fíjense de vuelta el concepto, fíjense la asimetría, ¿sí? Tenemos lesiones elementales que no están uniformemente distribuidas, están distribuidas de forma asimétrica, ¿sí? De vuelta otra, bueno, y si bien no es un empedrado estricto, esto que está ahí, ya van viendo a la izquierda cómo empieza a insinuarse el empedrado, ¿sí? Eso no es empedrado, pero se los puse de paso también para canchelarles un poco el empedrado, si no, no se los podía mostrar, ¿tá? Pero bueno, esta sería, digamos, toda la parte de lo que es cómo Jedi nos ayuda al diagnóstico, con los tips y ayudándonos a poder entender la endoscopía que estamos viendo. Ahora vamos a ver cómo nos permite valorar la actividad y la severidad. Y en ese sentido también tenemos nuestros tips para valorar la severidad, ¿sí? La actividad y la extensión. Entonces ahí, cuando nos piden que valoremos un paciente, podemos entrar a estos tips. ¿Y qué nos va a decir? Bueno, vamos a buscar el escenario clínico, nos va a decir, bueno, estas son las indicaciones, hay indicaciones formales para hacerlo, hay que hacer la colonoscopia con intubación del hilo terminal, si es posible, nos dice qué tipo de biopsias tenemos que hacer, cómo tenemos que, a quién tenemos que pedir el citomegalovirus, y nos dice, acá sí usa scores, acá sí usa scores. Y acá viene el próximo tema, que son los scores.
Y esta herramienta en realidad la desarrollamos porque lo que pudimos ver en la encuesta que hicimos es que los endoscopistas no saben ni siquiera, no es que no sabemos cuándo, digamos, cómo funciona el score o cómo tenemos que llenarlo. Ni siquiera sabemos qué score tenemos que pedir para cada situación clínica. Entonces, se llama IBDE Activity Assistant porque esencialmente lo que hace es un asistente que te dice, o sea, vos le pones las características de tu paciente y te dice qué score tenés que usar. Así de fácil, no tenés excusa. Entonces, por ejemplo, decís, de vuelta, tócale ahí arriba, conozca cuál es el score más apropiado para valorar la actividad endoscópica de su paciente. Bueno, ¿qué tengo? Enfermedad de Crohn. ¿Tiene resección ileocolónica con anastomosis ileocolónica? Bueno, sí. Bueno, entonces usas Scott de Rutgers. Y no solo eso, sino que te dice para qué sirve el Scott de Rutgers. El score evalúa el riesgo de recurrencia postoperatoria de enfermedad de Crohn. Bueno, ahora, no tiene resección. Bueno, puedes usar el CDS o el CCD, ¿sí? Y también hay información de cada uno de los scores como para que puedan elegir o tener una idea. Lo mismo pasa si yo toco en colitis ulcerosa, ¿sí? Si yo elijo colitis ulcerosa, me va a preguntar si tiene colectomía con paucho ileonal. Si sí, me va a decir que use el PEDAI, ¿sí? También en un breve texto me va a explicar en qué consiste el estudio. Y en el caso de que no, al menos en SHEDI solamente tenemos el U6, ¿sí? ¿Por qué no tenemos el score de mayo? Porque todavía no tuvimos la autorización para poder ponerlo. Ustedes saben que para poder hacer esto tuvimos que pedirle a cada uno de los autores de los scores la autorización para poder ponerlo en la aplicación. El score de mayo todavía, bueno, no están dando algunas vueltas, pero yo creo que en algún momento se va... Por suerte dijo Pablo que no está validado, así que no tiene nada. Exactamente, ese es un poco nuestro caballito de batalla. No está validado, así que hay que usar esto. ¿Ya? Así que empiecen... ¿Rutger vive? No sé. Se murió hace un par de años. Bueno, entonces, vamos a probar. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Este es, de vuelta, las imágenes no nos acompañan mucho, pero este es un paciente con una enfermedad de Crohn, ¿sí? Que tiene una estenosis infranqueable ulcerada de 2 centímetros de largo en el ilion terminal, con una superficie ulcerada más o menos menos del 10%, un segmento de 5 centímetros de inflamación no ulcerada, que comprometía aproximadamente un 70% de la mucosa, ¿sí? Esto se dilató, ¿tá? Después un colon ascendente que era normal. En el transverso una estenosis infranqueable ulcerada de 3 centímetros de largo, que comprometía menos del 10% de la superficie ulcerada. Y un compromiso de menos del 50% de la superficie total afectada. También fue dilatado, ¿sí? Y en el colon izquierdo, un empedrado, ¿sí? con ulceraciones, digamos, profundas que comprometían el 100% de la superficie y un recto normal, ¿tá? Entonces, si yo antes hubiese querido tratar de sacar alguno de los scores para poder valorar la actividad o la severidad, yo hubiese tenido que ir a esto, ¿no? Y de hecho, me pasaba. Yo recuerdo, yo acababa de terminar la residencia, trabajaba en un lugar, no veíamos muchos pacientes con inflamatoria y me había llegado un paciente de una renombrada inflamatorióloga y yo quería quedar bien con la inflamatorióloga, yo quería informarle alguno de estos scores y realmente no sabía bien cuál usar, ¿sí? Entonces empecé rápidamente a buscar en internet, bueno, a ver, tengo que usar este. Y me puse a ver cómo lo tenía que llenar, dije, ay, Dios mío, o sea, no entiendo nada, esto digo, hacer un cálculo, ¿está? Entonces, claro, si uno no está canchero, tiene que ir a las fuentes o tiene que empezar a buscar en internet. Y un poco lo que hicimos con la aplicación es darles esta herramienta para que le tengan en la mano. Entonces, fíjense, acá tienen las características de la paciente que se las dejé anotada. Vamos a probar el CDI, por ejemplo, ¿no? De vuelta, nos dice para qué sirve, ¿no? Nos da instrucciones de cómo completarlo, nos da la referencia por si nos interesa ir a leer el artículo. Y lo que vamos a ir haciendo es, rápidamente, esto se completa en menos de un minuto. Acá yo lo hago un poquitito más lento para que ustedes puedan irlo viendo, para poder ir charlando, ¿sí? De hecho acá estoy dándoles un montón de tiempo para que puedan leer eso, ¿sí? Pero esencialmente esto es muy rápido de hacer. Vamos a cerrar eso. Entonces, ¿el vino fue florado? Sí. Indica el porcentaje de superficie afectada. Y quizás no tienen bien idea de cuál es el porcentaje. Entonces, les vamos a dar una ayudita.
para que tengan una idea, porque a veces uno dice, che, para 10%, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo puedo? Bueno, les damos una ayudita y lo tienen. Entonces vamos viendo. Entonces vamos completando, ¿sí? Superficie ulcerada, en este caso nos pide el total de la superficie, aproximadamente 70%. Bueno, vamos completando esencialmente lo que ven en el lado izquierdo de la pantalla, que son las características de cada uno de los segmentos del intestino que fueron explorados, ¿sí? Voy a aprovechar este silencio para descansar un poco la garganta, pero mientras vayanlo viendo, ¿sí? Igual me cuesta mucho dejar de hablar. Es como que es una naturaleza que tengo, aun cuando quiero descansar, es como que descanso, pero no es algo intelectual, digo pavadas. Descanso digo pavadas. ¿Lisa está sufriendo o vamos bien? ¿Todos vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿No se están aburriendo? No. Buenísimo, excelente. Esto de vuelta, esto una vez que está canchero lo hacen en 30 segundos, ¿sí? La idea con esto es que los estoy incitando a que la usen en la aplicación, a que hagan esto con sus pacientes. El CDS es un poco más complicado, es más complicado, ¿sí? De hecho, hay casi que hacer una ecuación, o sea, hay casi que ser matemático para poder entender digamos, la ecuación para calcularlo. Pero bueno, acá no lo tienen que hacer, ya lo tienen automático, ¿sí? Entonces fíjense cómo vamos completando. Acá ya le empiezo a entrar un poco de velocidad porque... Creo que por eso usan todos el CSD, ¿no? Sí, porque es más cortito. Pero yo quería mostrarles que pueden usar los dos. De hecho, no les voy a mostrar ejemplos de colitis ulcerosa porque el UCEIS es más simple. Quería score 18. Y hasta nos da la interpretación, nos dice qué quiere decir eso. No tenemos ni que ir a buscarlo. Entonces, un score de más de 12 es una actividad endoscópica severa, ¿sí? Bien. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con el CCD. Este va a ser un poquito más rápido, ¿sí? Esta probablemente sea un poquitito la parte más aburrida de toda la charla, ¿no? Pero bueno. De vuelta, una introducción, nos dice para qué sirve, que se correlaciona muy bien con la proteína C reactiva y con el CDACE, ¿sí? Cuáles son los segmentos que evalúa, cuántos puntos le da cada segmento, además, las instrucciones, ¿sí? De cómo completarlo, si bien con esto casi que lo necesitan, es simplemente saber manejarlo, ¿no? Entonces, de vuelta, les doy un poquitito de tiempo para que lo puedan leer. No se coló, les di tiempo para que lo lean, es un texto largo. Ven la literatura con las referencias por si lo quieren ir a ver. Y bueno, ahora sí, vamos a cerrar con el botoncito, con la crucecita y lo vamos a empezar a llenar, ¿sí? Fíjense que es requete intuitivo, ¿sí? Ese es un slider, lo van moviendo con el dedito así, tiki. Proceso úlceras grandes, más de 2 centímetros. Superficie ulcerada menos del 10%, superficie afectada entre el 50 y el 75, porque dijimos que era el 70, estenosis, sí, hay una infranqueable, la dilatamos, pero era infranqueable originalmente. El cono ascendente fue explorado, sí, estaba todo 10 puntos, no hacemos nada. El transverso fue explorado, sí, tenía úlceras muy grandes también, había una de 3 centímetros, con la estenosis también. Menos de 10 y menos de 50 eran las superficies ulceradas, también lo vamos a poner. Ahí me quedé pensando cuando lo estaba llenando. No sé en qué pensé, pero bueno, vieron que hubo El sigmoide y el colon descendente también fueron explorados. Sí. ¿Se acuerdan que estaba prendido fuego? Bueno, en realidad una estenosis también está prendida de fuego, ¿no? Pero bueno. Tenía empedrado, así que le vamos a poner todo, lo tiramos para el lado de la derecha. El recto fue explorado, sí, no tenía nada. Entonces nos da un score de actividad de 26 que, cuando toco el interpretar, nuevamente se correlaciona con una actividad endoscópica severa. Y ahí nos cuenta también, inclusive, que es una versión simplificada del CDACE y que inclusive el cambio de actividad que puede, digamos, ir viendo la magnitud de la actividad inflamatoria, que ese cambio podría tener un impacto pronóstico, una disminución de por lo menos el 50% del puntaje del CDACE y luego del inicio de una terapia biológica, demostró ser predictor de remisión clínica, ¿sí? A largo plazo. ¿Tá? Bien, vamos ahora con ya la última parte, ¿sí? Que es el manejo de pesquisa de clase. Esto es re importante. Imagínense las falencias que tenemos en prevención de cáncer de colon en personas de riesgo leve y moderado. Imagínense lo que es esto,
que para colmo tenemos estos escenarios tan complejos, ¿no? En los cuales tenemos que hacer índigo-carmín, tenemos que ir a armar distintas diluciones según si queremos caracterizar las lesiones o verlo por arriba, que las biopsias randomizadas, que el HD, o sea, todo eso le mete también mucha mística y probablemente haga que también nos escapemos un poco de esta clase de pacientes. Sin contar que muchas veces en nuestras tandas de endoscopía el paciente viene cada media hora, ¿no? Y entonces nuevamente acá lo que tenemos es una herramienta que nos va a ayudar, el Vigila CCR nos va a ayudar a definir cuándo tenemos que comenzar los estudios de pesquisa y vigilancia. Es decir, una especie de captiva pero para inflamatoria, ¿sí? Entonces en este caso es un paciente de 35 años con una colitis izquierda diagnosticada hace 15 años. Entonces vamos a ir llenando los campos, 35 años, una colitis ulcerosa izquierda. ¿Cuándo comienza la enfermedad? Bueno, hace 15 años, o sea que la edad de comienzo es a los 20. Me había olvidado de preguntarle al paciente o de ver si tenía colangitis esclerosante. Bueno, ¿tiene colangitis esclerosante? No. Ok, bueno, pongo no. ¿Está? Entonces calculamos. Calculamos y nos va a decir cuándo tenemos que iniciar el estudio de vigilancia. En este caso tiene que iniciarlo inmediatamente. Nos dice por qué, ¿sí? Y nos dice, che, esto lo tenés que hacer con endoscopios de alta definición y te recomendamos que lo hagas con el paciente en remisión, ¿sí? Y otra de las herramientas que tenemos también es otro de los tips, ¿sí? En este caso es un tip para manejo de displasia, ¿sí? Que cuando ustedes tocan pesquisa de displasia también les va a tirar algunos truquitos. ¿Qué truquitos? Bueno, hay que tratar de hacer una colonoscopia completa, la limpieza tiene que ser adecuada, el procedimiento lleva más tiempo, así que hay que considerar tomar por lo menos 2 turnos. Las técnicas de detección para el realce de las lesiones, cómo hacer las diluciones del azul de metileno o el índigo-carmín, ¿sí? Cómo hacer toda la técnica de las tinciones, ¿sí? Cómo hacer las biopsias target, usar la nomenclatura de la clasificación de París para lesiones, en fin, un montón de truquitos que tienen para poder nuevamente manejar este escenario que quizá puede ser complejo. Esto, como les había mostrado antes Pablo, esto está sacado del estudio CENEX, ¿sí? O sea, todo lo que es, digamos, las diluciones. Les cuento que pronto porque una de las cosas lindas de las aplicaciones es que están vivas, como decimos siempre, y ya estamos trabajando en, por ejemplo, en por lo menos 3 herramientas nuevas, una de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Una que, digamos, ustedes van a poner el tipo de lesión que tienen, y el calculador, utilizando, digamos, el CENIC y otras bibliografías, les va a decir qué tipo de conducta pueden hacer, ¿no? Esto de, che, tiene los bordes se notan, está ulcerado, qué tipo de clasificación de París tiene, está en remisión, y en base a todo eso, qué tamaño tiene, y en base a todo eso nos va a poder sugerir cuál es la práctica que podemos realizar en ese paciente, ¿sí? Lo mismo, estamos trabajando también en todo lo que son los tips, que lo ven que son textos, porque en realidad lo pensamos como para que sea algo rápido. Estoy por hacer la endoscopía, lo veo rápidamente, listo, ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, en el caso del texto, probablemente también agreguemos todo con imágenes, con infografías, para que quede todo mucho más lindo. Y ahora, esto no está practicado, le vamos a pedir a Lisa, ¿sí? que estuvo callado tanto tiempo. Este es un caso clínico que le llegó hace re poquito a Lisa. Y viste que le hice el blur, Lisa, para que no se note, está bien lo que dice. ¿Querés contarnos este paciente? Hoy justo fue gracioso porque estábamos en el consultorio de la mañana y lo venimos mensajeando con Lea, porque venía tratando de poner un caso clínico para dar el cierre de esto, y me llegó una paciente que traía, como contó Pablo, 4 colonoscopías y ninguna decía el tipo de extensión que tenía y ninguna tampoco decía el grado de actividad, y por eso tampoco el médico podía escalar o saber a ciencia cierta qué tipo de actividad, ¿no? Entonces tardó 4, le mandaba para que ver cómo en 4 endoscopías se hizo la paciente y en ninguna se pudo tomar una conducta, ¿no? Y esto pasa todos los días. Y este casito también fue, creo que hace 2 semanas o un poquito más, también por una cuestión del informe, este paciente perdió mucho tiempo. Es un paciente de aproximadamente 50 años que empezó con proctorragia, pero más mucorrea y tenesmo. El paciente se hace una colonoscopía, ve a un gastroenterólogo en el interior y en la colonoscopía describe mucho, el texto de la endoscopía era muy bueno, decía que había úlceras, que como ven acá un montón de úlceras diminutas, circulares, longitudinales, o sea, había mucha información, pero realmente no tenía una presunción diagnóstica al médico y toma biopsias. Con las biopsias y con la impresión diagnóstica, el gastroenterólogo interpreta una enfermedad inflamatoria
comienza tratamiento con supositorios de mesalazina, le da corticoides por vía oral y el paciente no respondió, cero. Seguía con mucorrea, mucha molestia, nos venía a ver porque estaba con molestias para sentarse. Y entonces ahí es cuando nos vuelve a ver a nosotros y le hacemos una endoscopía de nuevo, ¿no? No es que uno desconfíe de las endoscopías, que estaban bien hechas, pero como dijo Pablo, a veces uno tiene esa cosa que cuando hace inflamatoria quiere tener ese detalle. Y simplemente para reflejar lo importante de un solo concepto, que es el que mostraba Pablo primero y después Lean, que insistimos mucho en llegar. El tema de la simetría. Vimos todo el colon perfecto, patrón vascular conservado en todo el colon, el ilion perfecto, y lo único que tenía era afectación del recto. Que esto es lo que le había hecho pensar al médico que era una rectitis ulcerosa, que era refractaria y hasta le había hablado biológicos, y ahí fue cuando el paciente se asustó y nos vino a ver. Cuando le hacemos la colonoscopia, fíjense, solo el recto afectado, pero ahí está el concepto de la simetría. En la foto de la derecha van a ver, de la mitad del recto para acá, estaba todo sano y patrón vascular conservado, y solo tenía afección del lado derecho. Súper asimétrico, dudoso para una rectitis ulcerosa, uno diría un Crohn, como dijo Pablo, una úlcera serpiginosa longitudinal, pero solo el recto afectado en un Crohn puede afectar al recto, pero tendría que estar afectando el resto del colon, el ilion. Y ahí es donde pensamos, como contó Pablo hoy, en una enfermedad infecciosa, en una persona que aparece de golpe. Hicimos cultivos, bueno, finalmente fue una historia larga, pero el paciente respondió finalmente a doxiciclina y ceftriaxona, era una clamidia que respondió antes de tener un biológico, ¿no? Solamente para marcar el concepto de la simetría, cómo nos puede dar información, ¿no? Y finalmente la última cosa que no nos toca a nosotros como endoscopistas, pero para que vean que esta es una aplicación integral, esta es una herramienta de la que estamos muy orgullosos también, que se las pongo más que nada para que hablen con sus patólogos, para que los patólogos la descarguen. La verdad es que todavía no tuvimos la oportunidad, esto se presentó en gastro, ahora se presenta en endoscopía, todavía los patólogos no la conocen. Y lo que yo quiero es leerles el informe. De este paciente, ¿no? ¿Hiciste? Es del mismo paciente, sí. Fíjense lo que dice. Dice, los cortes histológicos presentan múltiples fragmentos de mucosa intestinal, en los que se observa alguno de ellos con erosión superficial, sin distorsión arquitectural y preservación de la mucosecreción, con áreas de edema, otras con moderado infiltrado inflamatorio crónico, en actividad que es bosa, pericarditis y muy aisladas y dispersas glándulas. Estos hallazgos son compatibles con una colitis activa focal inespecífica, siendo estrictamente necesaria la correlación clínica evolutiva del laboratorio. Espectacular, ¿no? Diagnóstico, colitis activa focal. Espectacular. Esto es buenísimo, ¿no? Ahora miren esta herramienta que desarrollamos. Este es el asistente de evaluación en colitis. Miren esto. ¿Tiene distorsión de grietas o ramificación atrofia? No. ¿Hay inflamación? Sí. ¿Tiene linfoblastocitosis basal? No. ¿Tiene aumento de los neutrófilos intraepiteliales, quistis, sesos críticos? Sí. ¿Hay aumento significativo de los eosinófilos? No. ¿Tiene más de 20 linfocitos intraepiteliales cada 100 células? No. ¿Tiene granulomas? No. ¿Tiene engrosamiento de la membrana basal mayor a 10 micrómetros? No. ¿Presenta pseudomembranas? No. ¿Tiene cuerpos apoptóticos? No. ¿Presenta fiebre verinosa de la lámina propia? No. Interpretar. Tiki. Fíjense qué es lo que nos dice primero. Colitis infecciosas. ¿Sí? O sea, acá nos tira los diagnósticos diferenciales y esto también lo pueden usar ustedes como endoscopistas o gastroenterólogos cuando reciben estos informes, ¿no? De esto de colitis inespecífica. Ustedes pueden agarrar esta herramienta y decir, me pongo a leer el microscópico y me pongo a interpretar yo qué puede ser, ¿sí? No es lo correcto, ¿no? Esto la idea, de hecho, es una herramienta para patólogos esta, ¿no? Para ayudarlos, sobre todo para patólogos en formación. Pero ustedes pueden ir jugando, poniendo sí y no a las distintas cosas y cada escenario les va a dar un diagnóstico diferencial distinto, ¿sí? Y fíjense que no por nada, el primer diagnóstico diferencial acá es el de colitis infecciosa. Después inclusive viene colitis asociada a fármaco. Y recién una enfermedad inflamatoria intestinal. Si fuese una enfermedad inflamatoria intestinal, tendría que ser una enfermedad inflamatoria intestinal de diagnóstico reciente. Porque todavía ni siquiera hizo la linfoblastocitosis basal, todavía ninguno ni siquiera hizo los cambios crónicos, ¿sí? Enfermedad diverticular, y bueno, no podía ser ni en pedo porque no tenía divertículos, no fue en la vía de divertículos. Clostridium difficile no tiene la clínica. Colitis isquémica es en el recto, no vamos a pensar en eso, ¿sí? Colitis por desfuncionalización no estaba desfuncionalizado, radiación tampoco. Enfermedad de Gento versus Weber no estaba trasplantado, o sea que, ¿qué podría haber sido? O una colitis infecciosa o una colitis asociada a fármacos. Entonces fíjense cómo esta herramienta ya nos hubiese también ayudado a el diagnóstico. Así como esta hay un montón, inclusive hay herramientas para gastroenterólogos también, les invito de vuelta a que las descarguen. Y esto, lo último para terminar, me pidieron que tenía que ser de 1 hora, pero va a ser de más o menos 45, espero que esté bien, aparte ya estamos cansados, queremos ir a comer.
que es que la herramienta también nos da información. ¿Sí? ¿Y qué tipo de información? No nos da información sobre sus cuentas bancarias, ni sobre quién son ustedes, ¿sí? Esto es absolutamente anónimo y no hay datos sensibles, pero nos permite entender qué tipo de consultas se hacen. ¿Para qué? Para poder obtener nuevos insights, nuevos conocimientos, para poder ayudarnos a ayudarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la aplicación desde su lanzamiento tiene ya 1800 usuarios, que para una aplicación de nicho les digo que está muy bueno y fíjense cómo los usuarios van creciendo mes a mes, ¿sí? Tenemos una tasa de retención del 34%, que esto quiere decir que por lo menos una de cada 3 personas usa activamente la aplicación. Y por ejemplo, tuvimos una discusión, pero esto para especialistas no sirve. Esto es solamente para la gente que está... Jedi solamente sirve para las personas que están en el interior, claro, ¿no? Pensando en el interior, porque somos porteños, entonces el interior solamente está con una cabra, no sabe ni... ¿no? Esta es la típica porteñada. Y la verdad es que fíjense esto. Consultas por usuarios especialistas son 514 y consultas por no especialistas son 1400. O sea, claramente hay más cantidad de consultas hechas por no especialistas que por especialistas. Pero si ustedes miran abajo, acá, la cantidad de usuarios según expertise, lo que vamos viendo es que solamente el 20% son especialistas, con lo cual muy pocos de estos 1800 son especialistas. Entonces, cuando vemos la tasa de consultas, ¿sí? por especialización, en realidad lo que vemos es que el número absoluto de consultas es menor en especialistas, pero la tasa es mayor, lo que quiere decir que por usuario hay más consultas entre usuarios especializados que por no especialistas. O sea, proporcionalmente, hoy, a los datos que tenemos hoy, la aplicación, proporcionalmente estoy hablando, la están usando más los especialistas que los no especialistas. Y de hecho podemos tener hasta los patrones de uso, tanto de especialistas como de no especialistas. Entonces esto, por ejemplo, nos permite saber que los especialistas miran más pacientes con enfermedad de Crohn y herramientas que tienen que ver con enfermedad de Crohn, y la verdad que nos parece más obvio, porque los no especialistas no nos atrevemos tanto a ver un Crohn. Nos hacemos un poco los cancheros con la colitis y la mesalacina, ¿no es cierto? Entonces con esto, por ejemplo, podríamos desarrollar herramientas, nuevas herramientas, por ejemplo, para especialistas o para no especialistas, entendiendo los patrones de uso. Así como eso, tenemos muchísima más información y la idea es que justamente gracias a esta información podemos ir haciéndole mejoras a la aplicación y quizá en el futuro hasta inclusive podamos ayudar en, no les digo el desarrollo de nuevos tratamientos, pero al menos el desarrollo de nuevas estrategias para poder asistir en el tratamiento y en el manejo de la enfermedad. La verdad que para finalizar, ahí les dejé los links para que se las descarguen. Si todavía no la tienen, pueden sacarle la fotito, o sea, pueden poner para la foto. Sabemos que la endoscopía tiene un rol protagónico en la enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad de manejo muy complejo, que requiere distintos especialistas que se involucren y que todos se nutren esencialmente de los distintos estudios complementarios que hacen las distintas personas, que hacen los distintos especialistas. Las endoscopías en este sentido tienen un rol fundamental, ¿sí? En lo que es el diagnóstico, el seguimiento, la estratificación de la severidad, la búsqueda de displasia, y la verdad es que sabemos que nos cuesta mucho hacerlo. Entonces la verdad es que ahora tenemos una nueva herramienta que es Jedi, así que les invito a usarla. La verdad es que queremos que Jedi se convierta en un sinónimo de calidad en endoscopía. Así que bueno, les agradezco un montón por haberme escuchado y espero que la usen. Sí, ya está. Bueno, gracias Pablito, buenísimo, gracias por toda la charla y toda la información de enfermedad inflamatoria, que como endoscopistas a veces nos olvidamos también de todo el cuadro más grande, el tratamiento, el diagnóstico, así que muy bueno, gracias Lea, y le voy a dar las palabras acá al maestro Padín, representando a Endiva, y gracias de nuevo a todos por venir, a la gente también de Taqueda y Endiva. Bueno, nada, agradecerles. En vez del Jedi, me hace acordar esto de la inflamatoria del Yeti, para los que son más viejos, el abominable hombre de la nieve. ¿Por qué? Porque cuando aparece el abominable hombre de la nieve nos da miedo, cada uno lo describe como puede, aparece muy de vez en cuando y bueno, o sea, sería el Yeti para mí el Jedi. Y bueno, no quiero decir que esto es el 9 de julio de 1816 y la casa de Tucumán, pero estamos muy cerca, estamos muy contentos de
de que Digital Min y Takeda haya elegido a la casa de los endoscopistas, como se eligió a aquella casa de Tucumán, para la presentación de esto que realmente va a hacer temblar a toda la gente que hace inflamatoria, porque uno agarra esto y ya se cree un maestro. Creo que vamos a hacer desaparecer la enfermedad, van a hacer desaparecer. Así que agradecer también que bueno, empezamos a hacer presenciales de vuelta, ya casi sin barbijos, y la verdad, en nombre de Endiva, volverles a agradecer. Bueno, con Leandro y con Lisa nos reúne una amistad ya de hace muchos años, y contento de ver también algunas caras amigas. Así que agradecer la confianza que han tenido en Endiva, y una vez más felicitar esos dos cerebros que tienen que estar guardados junto con el de Einstein. Así que agradecer eso en nombre de Endiva, haber elegido nuestra casa para esta presentación. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta a Pablo o a Lea, o comer algún sanguchito si tienen hambre. Rompemos el hielo mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá tenemos cirujanos ahí atrás, pero proctólogos. Max, ¿alguna reflexión como proctólogo? Creo que no hay muchos acá. Bueno, vos sos un proctólogo con mucha experiencia en endoscopía inflamatoria que no sé por qué hablo yo, pero bueno, gracias por la invitación, Chiqui. Yo soy miembro de Endiva también. Hacemos endoscopía. Creo, destaco un mensaje que dijo Pablo en la charla, que nosotros manejamos mucho enfermedad oncológica, enfermedad inflamatoria. No hay forma de manejar esto que no sea en forma multidisciplinaria. O sea, nosotros en el hospital, con Lisandro, tenemos la misma edad, ingresamos juntos al hospital, yo hice cirugía, él hizo clínica, parece más viejo Lisandro, pero después los dos hicimos endoscopía y hace más de 15 años hacemos endoscopía juntos, todas las tardes. Y no hay forma de trabajar que no sea unidos. O sea, esto no es que el cirujano, que estamos todos separados, no. Hablamos con el patólogo, hablamos con el de imágenes, o sea, si no manejamos este tipo de enfermedades que son muy complejas en forma multidisciplinaria, es imposible que la cosa salga bien. Entonces, integrar, bueno, lo que dijo Pablo con la endoscopía, con esto, con lo otro, o sea, nosotros estamos permanentemente ayudándonos. Me parece que lo más destacable es esto, es el manejo multidisciplinario. Esta es una herramienta más que nos ayuda a todos. La realidad y otro de los puntos, y la autocrítica que hacíamos cuando Lisandro venía hace años elaborando todos estos pensamientos con estas aplicaciones, lo venimos dando él hace rato. Digo, un poco el gatillo de todo esto es, estamos informando mal, pero nosotros también informamos mal. Estando en el hospital tenemos todo para informar y hacer todo bien, informamos mal. No usamos los scores, no hacemos esto, lo otro, o sea, fue como una especie de autocrítica propia, y que eso gatilló que toda esta herramienta, o sea, permanentemente la usamos, lo mismo que Captivo. Nosotros hacemos muchas pesquisas, seguimiento de cáncer de colon, etc. Y uno piensa que no, esto para los no especialistas. Todo lo contrario, nosotros hasta constatamos en la historia clínica del hospital si utilizamos la herramienta, hasta por tanto lo que es Captivo y esto, como para darle más calidad al informe, digamos, incluso a la evolución clínica del paciente. Pero bueno, nada, yo quiero destacar esas dos cosas. Que muchas veces uno piensa que no lo tiene que usar, y aún viéndolo todo el tiempo hay que usarlo, está buenísimo. Y lo del tema del manejo multidisciplinario, creo que son las dos. Entonces, bueno, gracias, chicas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor. Yo creo que una de las grandes utilidades es que esto prolija la actividad de uno. Porque si uno sabe que tiene que llenar todo eso, indudablemente lo va a buscar. Y realmente es importantísimo eso, pues lo vemos con Captiva, que tenés en cuenta cosas que antes no tenías para poder utilizar Captiva. Y acá vamos a pasar lo mismo. Y a Pablito le haría una pregunta. Yo aprendo todos los días, pues estoy con él y sé lo que es hacer un informe de estos bien hechos. ¿Dónde dejás la remisión histológica? Porque hablaste de la remisión clínica, de la remisión endoscópica y no de la histológica. ¿Es necesaria, no es necesaria, sirve, no sirve? No es el objetivo básico, más importante. La remisión histológica, digamos, la curación mucosa, ver el intestino con la mucosa vigilante normal o muy ligera, el tema, según los estudios de investigación para todos los tratamientos que se hacen, es el endpoint primario. Ahora, todavía está viéndose el tema de la remisión histológica, como sería ideal alcanzar la remisión histológica, que es la ausencia de plasmocitosio basal, un montón de cosas, porque eso tiene
aparentemente un beneficio en prolongar la posibilidad de nuevas recaídas. Digamos, es como, es la perfección misma, ¿sí? La definición teológica, el tema es este, que muchas veces no se puede conseguir. Entonces no podemos hacer una escalada de tratamientos biológico y otro biológico y un supresor para solamente conseguir la remisión histológica, porque no hay todavía una diferencia muy notable entre el que alcanza la curación mucosa, visible endoscópicamente, de quien alcanza la remisión histológica. Sería sobrecargar al paciente de pros y contras de los tratamientos, riesgos de los tratamientos, para conseguir una cosa que probablemente no aporte mucho más. Si se consigue, es bárbaro, pero por ahora el objetivo es la curación mucosa. A futuro hay estudios en marcha, ¿no? Pero realmente conseguir la remisión histológica hay que ver si se puede a veces, ¿no? Sí, a mí me parece muy difícil, ¿no? Yo creo que Uno ve casi normalidad de mucosa endoscópica, claro, pero alteración histológica. va a ser algo así. Claro. En eso, Pablo, también está bueno que hay médicos que sí quieren, obviamente que es difícil y no es el target, pero está bueno saber si la tenés Sí. a la curación histológica, porque también te habla del pronóstico, y a veces nos peleamos en nuestro servicio porque cuando ves una curación mucosa, a veces no lo pones categóricamente con un score, pero pones endoscopía normal, y a veces no se toman biopsias, y el que hace IBD nos reta, bueno, el que hizo la endoscopía, y eso también es parte de esto, ¿no? Sí, porque hay algo que, una cosa es cierta, la curación mucosa, pero hay otra cosa que en la mucosa, que no está curada, no es el tema de que no esté curada, hay índices histológicos que son sugestivos o que van a anunciar una recaída probablemente a corto plazo. La plasmocitosis basal, ¿viste? Una actividad histológica, que eso sí es importante tenerlo en cuenta porque te puede justificar una recaída, ¿sí? Hay indicios de recaída, pero hay indicios de no recaída, pero de actividad histológica, pero que no te van a tener una recaída. Por eso es importante en las zonas sanas tomar igualmente biopsias, porque puede ser, es como la calprotectina. Claro, vos tenés. Y ahí, Pablo, en eso que vos decís, también nosotros a los patólogos uno los pincha en ese sentido, así como nosotros usamos escalas validadas, un poco la idea de, en la encuesta esta veíamos que los patólogos también tienen sus escalas, el Nancy, el Robert, entonces también pedimos autorización y ellos en su combo de herramientas tienen también estos scores, aparte de lo que mostraba Lea, y algunos tutoriales, así como el 3D que vieron de endoscopía, hay una cosa de patología, que lo hizo esta patóloga que es una genia, con Tincho, que es un animal, y realmente uno aprende lo que es una criptitis. Yo siempre lo tenía en teoría, pero cuando ves, no sé si lo viste, Véanlo si pueden, porque es muy instructivo para un gastro, y fue lindo hacerlo, lo que decía Lean, cuando hicimos la parte de endoscopía, que ahí veían cuando modelaba el color, primero le mostrábamos, juntamos una base de datos todos muy grande, y le poníamos una úlcera, de golpe te daba como un dibujito de una úlcera que era igual, pero parecía de goma como el color. Entonces empezamos a trabajar todo y decía, pero al dibujante, ¿no ves que no es igual? Y ahí decían, pero ¿por qué hay brillo? ¿No? Porque hay agua, porque hay luz, porque rebota. Sí, fue muy difícil armarlo, pero fue lindo en todo, ¿no? Y la biopsia, la parte de anatomía patológica, mírenla que también creo que nos sirve a todos. Como la parte de anatomía patológica creo que es espectacular. A mí es una de las partes que más me gusta. más que a nosotros, ¿no? Porque somos, yo aprendí aparte una barbaridad. O sea, yo hace... ¿Qué? Hace un año me hablaban de linfoplasmocitosis basal y como, ¿what? Y lo cargábamos a Lisandro porque Lisandro lo único que sabía era el acceso críptico. Repetía todo el tiempo el acceso críptico. Que es lo que repetimos todos, ¿no? Bueno, ahí van a poder ver, hay cortes tridimensionales que están también tan dibujados por el artista. Eso es una cosa que es increíble porque pudo entender, nos costó, o sea, realmente no nos costó tanto trabajo porque el tipo realmente es un artista, ¿no? Ven cosas que nosotros no, pero van a ver el corte tridimensional y van a ver los plasmocitos que se puso a dibujar. Hizo pinceles con formas de plasmocitos. Bueno, y pinceles con formas de neutrófilos, iba apoyando así. Él fue el concepto que mostraste hoy de la superposición de imágenes porque no nos habíamos dado cuenta. Porque vos cuando el Atlas te dice erosiones, vos decís, erosiones, y estás buscando porque sabés que hay erosiones, pero al lado hay mucosa roja, edema, y él decía, perdón, pero ¿qué? Y lo rojo y todo eso, pero acá también me lo mostraste en la foto al lado. Entonces ahí fue cuando entendimos que había que dividir las imágenes y para que uno las pueda construir en la red. Pero bueno, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Yo quiero... ¿Qué habla la doctora? ¿Sí? No, me quedó una duda del debut de la enfermedad. El tema, cómo confeccionamos, o sea, además de todo lo que describimos,
como conclusión, ya que no podemos usar un score, digo, ¿qué tendríamos que poner en el debut? Una enfermedad Pablo, ¿querés responderlo vos? semana que Sí, cuando no tiene histología, uno tiene que hacer una conclusión más, ¿cómo decir? Más Conservador. Sí, más que conservador, uno tiene que mostrar lo que ve, sin ponerle un diagnóstico. Sí, obviamente cuando hay una sospecha diagnóstica puede poner, descartar tal y tal cosa, sí, pero uno tiene que describir el informe, bueno, tal área está afectada, las lesiones se ven son estas características, y al final pancolitis con actividad inflamatoria, pero no puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, Claro. o pancolitis con úlceras, descartar patología, ¿viste? Si tenés alguna sospecha diagnóstica, pero no pones ni un score, ni tampoco das un diagnóstico, no. O colitis segmentaria, nada, ¿viste? Hay que escribirlo un poco, el patólogo es el que va a llegar al diagnóstico. O sea, poner la impresión de uno con la semiología, pero no. Algo que nos criticaron mucho cuando hablábamos con los patólogos y que nos pedían y que criticaban mucho al endoscopista era que simplemente a veces recibían un frasco que dice frasco 1 colon derecho, frasco 2 colon transverso, frasco 3 recto. Y es todo lo que recibían. Entonces, yo no puedo tomar, o sea, es como un clínico que le dicen, a ver, un síndrome que tiene, bueno, tiene, no sé, fiebre más rash más esto, bueno, ok, es un exantema, yo qué sé, ¿no? O sea, digo, el patólogo necesita también esa información, necesita que le mandemos la edad del paciente, los antecedentes, la clínica, ¿sí? Y obviamente un informe endoscópico en el que le digamos si es continuo, si es asimétrico, si es ascendente, los segmentos que están afectados, si la mucosa que biopsiaste es mucosa sana o no. O sea, esas cosas, los patólogos se quejan mucho cuando se habla con los patólogos de eso, así que también es una buena oportunidad esa para también bajar línea con eso, ¿no? Y ya que lo mencionaste, yo quería preguntar justo si vos separás mucosa sana de enferma en frascos distintos en el mismo sector del colon o en el mismo frasco aclarando que es sana y enferma. Pablo. No, en general lo que vos hacés es tomar biopsias segmentarias en cada segmento, haya o no haya actividad inflamatoria, porque está bueno, es que si vos tenés un segmento, por ejemplo el colon descendente, Sí. ¿no? Que es un área inflamada y un área sana, Sí. eso puede ser un diagnóstico, un criterio diagnóstico por enfermedad de Crohn, que es segmentaria, ¿sí? Entonces vos tomás por segmento lo que Puede ves. ser el mismo frasco todo. Y el mismo frasco. Ahora, si vos ves puntualmente alguna lesión particular llamativa, la pones aparte. Haces una biopsia, podés decir lesión elevada en el colon sigmoide. Pero después no, metés todo en la misma frasco porque eso puede ser categórico. La focalidad y la segmentariedad de la enfermedad de Crohn, por ejemplo. ¿Viste? ¿Lo querés decir? Sí, no, bueno, yo los quiero felicitar. Yo hace 30 años estudié en endoscopía en el Udaón, así que. Y estoy casado con Josefina Echeves, que hace inflamatoria, o sea que ya está sueño con inflamatoria. Y realmente los quiero felicitar porque me pareció bárbaro esto. Lo tenía, no lo había usado. Y bueno, esta semana le compré una PlayStation 5 a mi hijo y ahora ya voy a ir con el Shelly. Ya tenés tiempo. Realmente lo felicito y creo que esto que están haciendo también es muy bueno, ¿no? Yo cuando venía tenía cierta duda, digo, digamos, yo los quiero, me parece, digo, pero no entendía bien venir a la presentación de esto, ¿no? Es más, creo vine más por Pablo tal vez, ¿no? Pero realmente yo creo que es muy importante que lo presente. Un poco en nuestra experiencia, lo que queremos hacer también es tratar de usar la excusa de la aplicación para poder educar. Sí, O sea, es buenísimo. Y además yo creo que además de darlo a conocer, digamos, la gente lo va a empezar a usar. Un poco lo que decía Lorenzo, lo de esas cosas que uno le tiene miedo a la enfermedad inflamatoria y uno por ahí cuando empieza, o los que somos más grandes, que estamos menos pegados a lo informático, digamos, o a las aplicaciones, cuando la ven medio, yo la pispeé un par de veces y por ahí no me enganchaba. En cambio, después de esto, hoy a la noche ya me voy a jugar. Y de hecho, fue... tal es así que nosotros hoy entendimos que las aplicaciones solas son una aplicación y en realidad lo que tiene que ser es la excusa, como dijo Lean. Por eso nosotros siempre está bueno hacer como un casito y que haya un experto y después enseñarlo atrás. De hecho, lo hacemos mucho con pesquisa porque también nos gusta y también es la manera de asegurarte que se entienda todas las funcionalidades que tiene y que compararlo con un caso clínico. Por eso también lo bueno de que sea en viva también
el vector para esto, porque como dijo Pablo, la endoscopía de la enfermedad inflamatoria sería ideal que la haga el experto de inflamatoria, pero hoy cada vez tenemos más endoscopía y a veces nos toca ser el que está enfrente de un paciente que debuta, porque hay que calificar la actividad, y por eso creo que las sociedades que forman la endoscopía no hicimos mucho hincapié hasta ahora en la endoscopía de inflamatoria, y sí mucho en la pesquisa, en el cáncer. Me parece que esto puede ser una excusa, ¿no?, para juntarnos todos. Lo felicito. Gracias. Y a Pablo también. Tengo una pregunta en cuanto a la vigilancia de un paciente que tiene sed. A partir del primer año del diagnóstico. O sea, no, pero la toma de biopsias y eso. Eso está muy debatido. Los pacientes, una de las pocas indicaciones de las biopsias randomizadas, aparte de luz blanca definido estándar, aparte de pacientes que nunca tienen una buena preparación o actividad, buscando una actividad, a veces se usa la biopsia randomizada en esos pacientes. Y la otra cosa debatida es los pacientes con sed. Los pacientes con fibrosante primaria es algo también que por ahora está muy debatido y se suele usar todavía las biopsias randomizadas, que es cada 4. Es un tema, no tengo nada en contra con esa biopsia. He tenido en lo personal hasta algunas complicaciones por las tomas de biopsias exageradas. Una es un paciente con sed por la cantidad, no pasó nada, me quedo con un clip un poquito profundo, se me fue el otro día, pero son de las pocas indicaciones que aún existen para las biopsias randomizadas. Pacientes con sed, pacientes que nunca se preparan bien, nunca entran en revisión, o con los copios luz blanca de definición estándar. ¿Cómo ven imbricado esto con la inteligencia artificial? Creo que es un campo que todavía no está del todo desarrollado. En la inteligencia artificial en la enfermedad inflamatoria hay muy poco y hay mucho germen, digamos, pero me parece que es un territorio muy interesante para trabajar. Sobre todo por digamos, que la inteligencia artificial viene a suplir muchas falencias del médico, y hay falencias que la verdad es que probablemente digamos, que el médico no las pueda suplir nunca. Porque tenemos de golpe la herramienta para hacerlo, pero no la usamos, o lo que sea. Entonces, bueno, está bien, ya hago yo el trabajo por vos. Entonces, hay ya algunos modelos de deep learning, de aprendizaje profundo, usando redes neuronales convolucionales, que lo que hacen es, de golpe, tirar una chance, un porcentaje de posibilidad de que un paciente tenga una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, o de golpe puede asistirnos al diagnóstico, o en los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Todo germen, o sea, son todos modelos que todavía no es como ya el GI Genius, o sea, el CADAI, o sea, no hay nada en el mercado que uno pueda comprar y decir, bueno, ok, ya lo empiezo a usar, pero probablemente haya en el futuro, y es un campo súper fértil para hacerlo, porque justamente es un lugar en el que hay mucha dificultad para el médico. Entonces la inteligencia artificial viene a hacer eso, hacer el trabajo, viene a mirar por el médico que está distraído, o viene a, digamos, no fallar en la detección para el médico que no está del todo entrenado. Entonces, para inflamatoria no va a ser distinto. Lean, sí, Pablo. Hay estudios chinos, ¿sabes? Sí, los chinos tienen... Para la pesquisa de displasia en enfermedades no tienen para buscar displasia. Sí. Ahí decíamos con Lean, que cuando empezamos a trabajar con esto, que hubo mucho tiempo en donde fue la revolución de la medicina basada en la evidencia, que es decir, cuál es la mejor evidencia, tratar de ver los sesgos en los papers, y se empezó a tener como una fiebre por buscar el estudio randomizado y calificar el nivel de evidencia en recomendaciones fuertes. Y después que pasó ese auge, que todavía lo tenemos que usar, ¿no? Pero digo, se empezó a entender que daban las recomendaciones, se hacían las guías, y de golpe las guías no se utilizaban. Y ahora todo un capítulo que está con más fuerza que todavía que la medicina basada en la evidencia, que se llama la ciencia de implementación, o Implementation Science, que está viendo, se ve que de las evidencias fuertes, recomendaciones fuertes de las enfermedades, solamente la mitad se implementan en la práctica, y en promedio tardan 10 años en llegar el uptake del médico. Entonces, nosotros con los chicos que estamos empezando a trabajar en esto, que esto es más tranquilo, pero tenemos que, como dijo el doctor González Solar, de golpe desglosar lo que hay que saber. Por ejemplo, hay un algoritmo, acá le mostramos la parte de endoscopía, pero en la parte de gastro, como contó Pablo, está el score de Montreal, todo lo que uno tiene que poner en la historia clínica. Hicimos una herramienta que se llama
Retract IBD, que es, uno pone, bueno, es una rectitis, bueno, es una seborrectitis, bueno, ¿qué actividad tiene? Leve, bueno, ¿qué tratamiento tiene? Ahora está con mesalazina y toma la partecita de la guía y te dan la recomendación de tratamiento. Bueno, solamente para hacer eso con Sebu y Crohn tuvimos que completar 6.500 escenarios, solo para el tratamiento. Y ahí es cuando nos miramos, Juan empezó a hacer Juan Laza, que es como dijo Lean, es totalmente un limado, perdón, pero cuando me trajo los 6.500 escenarios, yo hice el cálculo, digo, no podemos hacer esto. Bueno, Juan lo hizo y después le frenamos un poquito porque Martín y vos decían, es mucho, hagamos escenarios complejos, frenémoslo, que lo manda el especialista, pero en un momento los habíamos completado y ahí es cuando uno se da cuenta que la medicina, como decía Lean, probablemente no podamos manejar toda la información de todo lo que está en la guía, ¿no? Entonces, si es esto, si es la inteligencia artificial de las redes convencionales después, pero algo hay que hacer para mejorar, ¿no? Sí, los ámbitos del saber son tantos, digamos, el conocimiento se está agrandando tanto día a día que realmente, bueno, ya, de hecho, ahora ya no hay un gastroenterólogo, hay gastroenterólogos que son especialistas en IBD, hay algunos que son especialistas en funcional, y quien te dice que, bueno, ya hay algunos que hacen funcional que ya solo se dedican a esófago, otros que solo se dedican a colon, o sea, a medida que el campo del conocimiento va agrandándose, se hace casi imposible, con lo cual evidentemente vamos a necesitar la ayuda de estos sistemas para poder hacer las cosas bien. Y lo que yo siempre digo de la inteligencia artificial, y me callo, es que para mí la inteligencia artificial es algo que tiene, que uno lo ve como uno piensa en Terminator, ¿no? Lo piensa como algo frío, algo tremendo, algo deshumano. Pero yo pienso, casi filosóficamente, que le puede devolver la humanidad a la medicina. Porque, digamos, el médico hoy por hoy es un autócrata, es como un operario, un operador, o sea, está leyendo, trabaja por no sé cuántos pesos, no quiere dedicarle tiempo a la profesión, no quiere dedicarle tiempo a aprender. Entonces, eso muchas veces va en desmedro de la relación médico-paciente. Entonces, si pudiésemos tener alguna herramienta que digamos que nos ayude con todo eso, creo que digamos, y acá no soy, ¿vieron la filosofía cuando estábamos Locke y Rousseau, ¿no? Uno decía que el hombre es malo por naturaleza, el otro que el hombre es bueno. Yo creo que el hombre, digamos, puede ser bueno, y entonces que la relación del médico-paciente puede mejorar si el médico puede concentrarse un poco más en la relación médico-paciente sin estar pendiente de un montón de otras cosas que la inteligencia artificial podría solucionar. Buen cierre, gracias.